buenas tardes a todos. Yo soy Daniel Pablo, facultativo de microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Lo primero, quería agradecer a Lidival y a María Pía la oportunidad que me ha dado de moderar hoy esta mesa y sobre todo, gracias a todos los que nos acompañáis hoy, pues llevamos ya una semana intensa, llenas de charlas muy interesantes y es un verdadero placer contar con vuestra presencia en este último día del foro, que además va a estar dedicado a la medicina personalizada en las infecciones virales crónicas y emergentes, con especial foco en las hepatitis virales y el VIH. Pocas áreas de la microbiología clínica han evolucionado tanto en tan poco tiempo ni han reflejado también el impacto de la innovación diagnóstica en la práctica asistencial. La eliminación de las hepatitis virales constituye uno de los objetivos estratégicos marcados por la Organización Mundial de la Salud para 2030. En los últimos años hemos progresado notablemente, especialmente gracias a mejoras en el diagnóstico, como la implementación del diagnóstico en un solo paso para la hepatitis C y del doble reflejo para la hepatitis B y delta. Ha permitido todo esto detectar miles de infecciones que antes pues, pasaban desapercibidas. Sin embargo, aún persisten retos a día de hoy, como la detección de infecciones ocultas, la homogeneización de los circuitos diagnósticos y la necesidad de integrar plenamente estos algoritmos en los sistemas de salud. Al mismo tiempo, continúan apareciendo nuevos virus que amplían el mapa etiológico de las hepatitis. La identificación del rocaepevirus rati, causante de la llamada hepatitis de la rata, es un recordatorio de que las zoonosis emergentes siguen obligándonos a mantener una vigilancia activa dentro de un enfoque One Health. Y, por supuesto, el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos de la medicina personalizada. Los avances en vacunas, inmunoterapia y el tratamiento antirretroviral buscan no solo controlar la infección, sino alcanzar la curación funcional. Al igual que los días anteriores, os recuerdo que la dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Cada ponente dispondrá de un máximo de 25 minutos para su intervención. Todos los que estáis conectados al foro podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y al finalizar las tres charlas pues tendremos un debate final donde trasladaré todas vuestras preguntas a los ponentes. Hoy tenemos la suerte de contar con tres especialistas de referencia nacional, como son el doctor Federico García, el doctor Javier Caballero Gómez y el doctor José Alcami. Y sin más dilación, voy a dar paso ya a la primera ponencia, que correrá a cargo del doctor Federico García, director del Plan Estratégico Andaluz para el abordaje de las hepatitis virales y jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio en Granada, con amplia experiencia en el diagnóstico y control de las hepatitis virales. Hoy nos hablará de las estrategias de eliminación ProLink para la hepatitis C y del proyecto nacional DDR sobre el abordaje diagnóstico de la hepatitis delta. Así que cuando quieras, Federico. Pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ti por la presentación, por el resumen que has hecho para encuadrar lo importante que eso es en este momento las diferentes estrategias diagnósticas para eliminar las hepatitis virales y por hacer un adelanto del trabajo que estamos haciendo en conjunto en España para poder abordar esto. Además de agradecerte a ti, como no, agradecer a todo el equipo de IDIVAL la invitación a participar en este fórum y en este último día. Y agradecer a los asistentes de estar aquí después de tantísimas jornadas de tarde. La verdad es que es un lujo poder contar con ellos. Eh, el- Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que voy a intentar cubrir con vosotros en estos 25 minutos que me han sido asignados, ¿eh? Voy a intentar contaros un poco esto de que yo llamo el viaje, la eliminación de las hepatitis virales. Voy a empezar por algo que, desde mi punto de vista, desafortunadamente no hemos conseguido en España y es hacer un cribado no universal, pero sí al menos un cribado basado en edad. Esto, pues, es algo muy difícil y que no hemos conseguido implementar en España y os comentaré mi punto de vista sobre esto. Y como veréis, como no hemos sido capaces de hacer esta estrategia, pues hemos tenido que abordar estrategias innovadoras que os intentaré contar para la hepatitis C, pero no solo para hepatitis C, sino también para hepatitis B y para hepatitis delta. Entonces, empezando por el primer punto, yo creo que el doctor Pablo nos ha
mostrado muy bien la introducción a por qué hablar de eliminación de hepatitis virales. Dentro de los objetivos de la OMS, como veis aquí, uno de los objetivos es eliminar el VIH y la epidemia de hepatitis virales y de infecciones de transmisión sexual como 2003, por 2030 y como un problema de salud pública. Y para poder, en el campo de las hepatitis virales, poder abordar este objetivo, pues se requieren, como muy bien veis aquí, algunos cambios organizacionales y además algunos cambios en algunas políticas de cribado y de diagnóstico. En concreto, y centrándonos en el primer objetivo, que es la eliminación de la hepatitis C, la OMS nos dice que debemos de, por supuesto, incrementar el número de pacientes que están diagnosticados o de personas diagnosticadas y sobre todo, muy importante, no solo diagnosticadas, sino que están linkadas, están adheridas a el sistema sanitario, además de simplificar los circuitos para precisamente evitar diagnósticos incompletos o pérdidas de pacientes. Y además también muy importante centrar el objetivo en la recuperación de estos pacientes que ya están perdidos, que están diagnosticados, que sabemos que tienen hepatitis C, pero que no han sido tratados. Y aquí veis en la diapositiva también cuáles son los objetivos de reducción en cuanto a incidencia, mortalidad, incidencia anual y mortalidad anual. ¿Cuál es la situación en España? Pues en España la verdad es que tenemos una situación idónea, ¿eh? Fijaros, esto es un estudio que presentó Homi Ravazzi hace ya unos años, en el cual se hacía la predicción de qué países estaban en el camino hacia la eliminación y cuándo, con modelos matemáticos, se podría alcanzar la eliminación en estos países. Y fijaros cómo España estaba situado en este estudio como segundo país en el que se preveía que se iban a alcanzar estos objetivos de eliminación, solo detrás de Islandia. Y la verdad, con unos objetivos o una proyección de alcanzar esto muy pronto es en los próximos años. Fijaros, esto probablemente se debe a que en España, en los últimos 10 años, cuando ha estado activo y desde que ha estado activo el plan para el abordaje, el Plan Nacional de la Hepatitis C, se han tratado casi 170.000 pacientes. Y esto es precisamente la clave de por qué hemos avanzado tanto y tenemos una situación tan privilegiada en cuanto a la eliminación. Y además esto pues nos ha permitido, el que se hayan tratado tantísimos pacientes, nos ha permitido movernos desde lo que hace unos años, allá por 2015, 2016, cuando empezaron a aparecer los primeros antivirales de acción directa, movernos de objetivos enfocados hacia la curación a lo que hablamos hoy en día y lo que estamos hablando en esta sesión de la eliminación de la hepatitis C como un problema de salud pública, moviéndonos de algo basado exclusivamente en el tratamiento y abordando la salud individual a políticas y a estrategias basadas en la prevención, en el cribado, en el tratamiento y en la cronicidad, es decir, abordando el problema como un problema de salud colectiva. Mirad, esto no es exclusivo de la hepatitis C. Fijaros cómo la hepatitis delta, en la cual ha habido un interés muy variable a lo largo de los tiempos, desde que se descubrió en 1977, pues ahora probablemente estaremos iniciando también el camino hacia la eliminación de la hepatitis delta, porque como pasó en 2015 o 2016 para la hepatitis C cuando aparecieron los antivirales de acción directa, hoy ya tenemos antivirales que muestran una efectividad bastante importante para poder limitar la actividad de la hepatitis delta. Y por lo tanto, estamos en el inicio de la trayectoria hacia la eliminación de la hepatitis delta. Y también estamos en el camino hacia conseguir unos grandes avances en la hepatitis B. Estamos cada vez más cerca de la cura funcional y esto es también debido a que cada vez tenemos más moléculas para poder tratar efectivamente a la infección por el virus de la hepatitis B. Mirad, el segundo punto que quería abordar con vosotros es esto que he llamado la lucha por el cribado masivo. Fijaros, en España existe un plan de abordaje de la hepatitis C
un plan nacional que, como os he dicho antes, tiene ya una trayectoria de 10 años. Este año se celebra el 10º aniversario, que ha funcionado estupendamente en cuanto a su línea de tratamiento y que ahora, y desde hace también unos años, es cuando se está empezando a abordar abordar las otras líneas que incluían la línea de diagnóstico. En el año 2020 se publicó la ponencia de cribado de la hepatitis C por parte del Ministerio como parte de este plan y en esa ponencia de cribado se instaba a las comunidades autónomas a elaborar sus propios planes siguiendo las directrices que se marcaban por parte de esta ponencia de cribado a nivel nacional del Ministerio. Eh, no todas las comunidades han avanzado en planes específicos de eliminación de hepatitis C y quizás la comunidad autónoma andaluza y la comunidad autónoma de Galicia son las dos que han elaborado los planes más estructurados en cuanto a qué hay que hacer para poder abordar la eliminación de la hepatitis C. Y fijaros, aquí veis las líneas estratégicas comunes de estos dos planes. Y fijaros cómo en la primera de las líneas, en la de detección de infección oculta y diagnóstico en población general, se habla ya en estos planes de las estrategias de cribado y diagnóstico oportunista en determinadas poblaciones y servicios. ¿Eh? Fijaros, en Andalucía hemos hecho un estudio piloto para ver si el cribado basado en edad es coste efectivo. Esto lo hemos hecho en 4 centros hospitalarios de la comunidad autónoma y fijaros, aquí tenéis los datos de el primer estrato en el que hemos abordado esto, los hombres de entre 50 y 59 años. ¿Por qué los hombres de 50 y 59 años? Porque es donde la encuesta nacional de seroprevalencia nos mostraba que la prevalencia de hepatitis C y de infección crónica por virus C era mayor. Por esto elegimos esta franja para iniciar. En Andalucía nuestro plan es un plan que va a ir o quiere ir por capas. Y fijaros cómo aquí en este estudio piloto que iniciamos en Andalucía obtuvimos una prevalencia de infección activa por virus C del 0,28% y haciendo un coste de efectividad vimos que el hacer la detección de la hepatitis C en este estrato etario, no solo en estos hospitales, sino en toda la población andaluza de 50 a 59 años hombres, sería una estrategia que es coste eficiente porque tiene beneficios en salud y aquí veis los años de vida ganados y los años de vida ajustados a calidad en función a que se haga la detección oculta o no se haga nada. Y también es una estrategia coste efectiva porque como veis, tanto el ratio de coste-efectividad incremental como el de coste-utilidad incremental tienen un valor negativo y lo que quiere decir esto para los que saben de estudios de coste-efectividad es que esto es una estrategia que es dominante. Con lo cual no existe ninguna duda de que esto se debe de hacer. Otra cosa es que tengamos las herramientas en este momento para poder hacerlo. En nuestra comunidad autónoma, lamentablemente, desde mi punto de vista, pues parece que esto no es posible. Y por lo tanto, no estamos avanzando en el cribado etario oportunista, que es como se llama a lo que abordamos en este estudio. Fijaros, nosotros cuando tuvimos que abordar la pandemia de COVID y cuando estábamos tan limitados por los reactivos, no teníamos cómo hacer extracciones, no teníamos reactivos de PCR suficientes para poder hacer todas las determinaciones, pues abordamos el problema haciendo una estrategia que es muy antigua, que viene ya prácticamente desde de la Primera Guerra Mundial para la sífilis, que se llama la estrategia de agrupación de muestras. Y en colaboración con nuestros compañeros y amigos de Galicia, abordamos si realmente para poder hacer un cribado masivo estas estrategias de agrupación de muestras podían ser también utilizables. Empezamos haciendo una prueba de concepto que publicamos en Lancet Gastroenterology, luego pasamos a hacer una prueba en vida real y afortunadamente los compañeros de Galicia han podido dar el salto para implementar la estrategia de cribado etario oportunista utilizando la agrupación de muestras. Y fijaros cómo nuestros compañeros de Galicia han sido capaces de
desde que han empezado con esta estrategia de cribado etario oportunista, en el periodo de enero de 2023 a mayo de 2025, cribar hasta casi 300.000 personas, en contando 372 pacientes virémicos y conociendo perfectamente cuál es la prevalencia de infección activa en su comunidad. Estos datos son para la franja etaria de 50 a 59 años y ahora mismo con esta estrategia están completando el resto de las franjas etarias. Así que vaya desde aquí mi aplauso y mi reconocimiento a el enorme esfuerzo y los excelentes resultados que se están teniendo desde el plan de eliminación de Galicia utilizando esta estrategia de agrupación de muestras. Eh, Esto lo digo con mucha envidia y con mucha envidia sana, tengo que decirlo. Porque como os dije antes, en nuestra comunidad autónoma no vamos a entrar en los detalles de por qué sí o por qué no, esta estrategia no la estamos usando. Y como no la estamos usando y no queremos perder la oportunidad de poder avanzar en la eliminación, pues es por lo que hemos tenido que vernos obligados a buscar otras alternativas. Y esto es lo que voy a contaros en esta próxima parte de lo que la charla que os había preparado. Y es lo que llamo innovando en la detección de casos, ¿eh? Pero siempre tener la perspectiva de que esto lo hemos tenido que implementar porque no hemos sido capaces de implementar esta estrategia de cribado etario oportunista que probablemente sería la mejor estrategia para poder conseguir la eliminación de la hepatitis C en nuestra comunidad. Fijaros, eh, antes os puse una diapositiva en la que veíamos la privilegiada situación de España en cuanto a la eliminación, ¿eh? Pero fijaros en esta diapositiva, que está en inglés, os pido disculpas, fijaros el título de la diapositiva y la frase que introduce la diapositiva que dice, España está bien, España va bien, pero ojo, no es oro todo lo que reluce, ¿eh? Fijaros, aunque en España se han tratado ya casi 170.000, los datos que nos arroja el Ministerio nos dicen que hay casi 55.000 pacientes en la población general, es decir, 55.000 pacientes ahí fuera que están infectados por hepatitis C, que tienen una hepatitis crónica C activa, que se pueden beneficiar de un tratamiento seguro, eficaz y que no lo están haciendo. Y por lo tanto, creo que esto de que no es oro todo lo que reluce es una auténtica realidad. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para poder encontrar a estos pacientes, diagnosticar a estos pacientes y ponerlos en las consultas de los especialistas en enfermedades infecciosas o en digestivos para que los traten, porque el tratamiento hoy por hoy de la hepatitis C es un tratamiento que tiene una efectividad superior al 98%. ¿Eh? Fijaros en la siguiente cifra, el 29% de los pacientes, de estos casi 55.000 pacientes, un tercio no están diagnosticados. Y dos tercios están diagnosticados, pero no están vinculados a seguimiento. Entonces yo creo que tenemos dos focos importantísimos sobre los que actuar. Primero, tenemos que elaborar estrategias para poder encontrar a esos pacientes que no están diagnosticados. Pero de igual modo, tenemos que conseguir que todos aquellos pacientes que en algún momento se han diagnosticado, pero que están perdidas de seguimiento, se revinculen a seguimiento y se puedan tratar, ¿eh? Y esto es lo que hemos hecho desde los servicios de microbiología en conjunción con nuestros compañeros de hepatología o de enfermedades infecciosas, en lo que muchos de los que nos dedicamos a esto conocemos como los programas RELINK. Los programas RELINK y las estrategias RELINK han sido muy efectivos, ¿eh? Fijaros en esta diapositiva en la cual la doctora María Buti hace una recopilación de todos los datos a nivel mundial de todos estos programas, que básicamente consisten en que nosotros desde los servicios de microbiología, en nuestras bases de datos, identificamos a aquellos pacientes con un diagnóstico incompleto y estos listados se los damos a hepatología o a enfermedades infecciosas para que los citen y los revinculen a seguimiento. Pues estas estrategias que han conseguido tratar en todo el mundo a 1.500 pacientes son estrategias desde mi punto de vista que tienen una
muy baja eficacia. ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Porque si miráis la cascada de estas estrategias, de 82.000 pacientes elegibles, 21.000 se seleccionan para contacto y de los que están seleccionados para contacto, solo 5.000 aproximadamente son los pacientes que se vinculan a seguimiento. Y después de esto, solo 1.500, que es una cifra excelente, pero hay que decir, solo de los 5.000 y solo de los 21.000 fueron tratados. Entonces, aunque esto es una estrategia eficaz, probablemente tiene mucho margen de mejora, ¿eh? Fijaros en esta diapositiva y muy rápidamente, como vemos que el 69% de estos 20.000 pacientes que se seleccionaron para contacto estaban perdidos, se habían cambiado de comunidad. Los teléfonos que teníamos eran diferentes. No conseguíamos encontrar a estos pacientes. Y a consecuencia de esto es por lo que nosotros en Granada empezamos a plantearnos el hacer esto mismo, pero de una manera prospectiva. No vamos a buscar a aquellos pacientes que están perdidos, ya sabemos que el 70% de estos pacientes están perdidos. Vamos a centrarnos en los pacientes que están visitando a un médico, porque estos pacientes son muy fáciles de vincular, ¿eh? Y esto es lo que hicimos y esto es lo que hemos bautizado como la estrategia ProLink. Y es lo que voy a intentar contaros, ¿eh? Mirad, en nuestro laboratorio, en el laboratorio de análisis clínico del hospital en el que yo trabajo, hoy probablemente entran entre 4.000 y 4.500 muestras de pacientes, muestras de suero, en las cuales nosotros podemos rediagnosticar a estos pacientes. Entonces lo que hicimos fue, vamos a pedirle a nuestro sistema de información de laboratorio un listado diario con todas estas muestras que hay en análisis clínico, ¿cuántos han sido alguna vez virus C positivos? ¿Vale? ¿Para qué? Pues para revisar si estos pacientes que en algún momento sabemos que han sido virus C positivos han completado la cascada de tratamiento. Es decir, se le ha hecho un RNA de virus C y si se le ha hecho un RNA de virus C, si han sido tratados. Esto es lo que hemos bautizado como la estrategia ProLink, ¿vale? Aquí tenéis el resumen de esta estrategia, listado diario de pacientes que no le han pedido el virus C, pero que fueron virus C positivo en algún momento, pues vamos a mirar cuál es la situación de esos pacientes. Y en los que sepamos que no se han diagnosticado completamente, porque no se le ha hecho nunca un RNA de virus C, o porque el último RNA de virus C que consta en nuestra base de datos es positivo, pues vamos a coger ese suero que está en el laboratorio y vamos a hacerle de nuevo el RNA de virus C. Y fijaros los resultados, ¿eh? Fijaros cómo en un periodo desde el mayo de 2023 hasta septiembre de 2025, en 6 hospitales que están participando en este proyecto en Andalucía, se han localizado 4.123 pacientes con anticuerpos virus C positivos que llegaron al servicio de análisis clínico. En el 10% de estos 485 no sabíamos si el diagnóstico estaba completo y entonces lo que hemos hecho ha sido completarlo, haciendo una prueba de ARN de virus C. Y fijaros, estos pacientes que están yendo a un médico, que son localizables porque están siendo visitados visitando a un médico, un tercio de estos pacientes, 158 en este periodo, son ARN de virus C positivo, ¿eh? Y es más, si nos fijamos en la eficacia de revinculación a seguimiento de estos pacientes, acordaros que el 70% de los pacientes en la estrategia RELINK se perdían, pues fijaros cómo aquí, ahora mismo, con los datos que tenemos hasta este momento, esto solo pasa en un 25% aproximadamente de los pacientes. Con lo cual no hay ninguna duda de que esta es una estrategia ganadora para poder revincular a seguimiento todos aquellos pacientes que por unas causas u otras fueron pérdidas de seguimiento. Y fijaros, como esto está funcionando también en virus C, pues lo siguiente que dijimos es vamos a ver si esto funciona bien para virus B y para virus delta, ¿eh? Y esto es lo que hicimos, la estrategia exactamente la misma, ¿eh? Y fijaros los resultados que tenemos hasta ahora. Esto estamos pilotándolo de momento, hemos empezado en mayo de este año en nuestro hospital y ahora estamos en la fase de exportar a otros hospitales para ver si realmente esto se reproduce o no en el resto de hospitales. Y lo más importante de este ProLink de B y Delta es que nos sirve para revincular a seguimiento a muchísimos pacientes que están infectados crónicamente por el virus B y que están perdidos de seguimiento. Así que
No hay ninguna duda de que esto es una estrategia que nos va a permitir rescatar a los pacientes. Fijaros, esto que os he estado contando hasta ahora es exclusivamente relacionado con los pacientes que están diagnosticados, pero un tercio de los pacientes de estos que hay que encontrar todavía no se han diagnosticado. Y muy rápidamente contaros cuáles son las líneas de trabajo que se están empezando a hacer para poder encontrar a estos pacientes. Y una de ellas es la detección basada en hipertransaminasemia. El virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B generalmente, no siempre, pero pueden y generalmente cursan con elevación de transaminasa. Entonces, parece claro, y además así nos lo dice la ponencia de cribado, que todos los pacientes con hipertransaminasemia deben de tener una determinación de virus responsables de hepatitis virales, hepatitis B y hepatitis C. Y fijaros cómo en Segovia, en un corte de la doctora Pilar Tajada, antes de establecer la detección guiada por hipertransaminasemia, hasta el 90% de los pacientes con transaminasas elevadas no tenían hecha una prueba de hepatitis C o de hepatitis B. Y en Madrid, en la cohorte del doctor Juan Carlos Galán, en el Ramón y Cajal, hasta el 55%. Entonces parece claro que si somos capaces de establecer estrategias de recuperación de esas muestras con transaminasas elevadas y reflejamos en ellas una detección de hepatitis C o de hepatitis B, podemos tener una oportunidad para diagnosticar a pacientes. Y fijaros cómo la eficacia y la eficiencia de esta estrategia también es una estrategia ganadora, ¿eh? La encuesta nacional de seroprevalencia nos dice que la prevalencia de infección activa en la población general es del 0,22%. Fijaros cómo haciendo esta estrategia encontramos el 1% de los pacientes en la serie de Segovia de la doctora Pilar Tajada, el 1% tienen infección crónica por virus C. Y esto se ha replicado en otras series, aquí traigo algunos ejemplos, también a nivel nacional, en Gandía, en Valladolid, pero no solo a nivel nacional, también fuera de España, aquí veis la cohorte de Hamburgo con cifras también similares. Con lo cual, esto realmente es una estrategia ganadora. Y para acabar, porque creo que me quedan 2 minutos, no más, ampliando horizontes, hepatitis B y delta. Ya hemos visto que podemos hacer un prolink de B y delta y esto entra dentro de este concepto de ampliando horizontes. La hepatitis delta sabemos que es la hepatitis delta la hepatitis más agresiva. Cursa con una evolución a cirrosis y a otros eventos fatales hepáticos muy, muy rápida. Y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos para poder abordarla. Y esto es lo que hemos empezado a hacer en España desde el año 2022 en una red colaborativa de más de 90 centros. Hemos puesto muchísimo esfuerzo para poder implementar lo que llamamos el test doble reflejo. Es decir, que todos los pacientes que tienen un antígeno de superficie tengan un anticuerpo antidelta reflejado y si este es positivo tengan una viremia de virus delta, porque la infección crónica activa se define como aquellos pacientes en los que el RNA de virus delta es detectable, ¿eh? Eh, Hemos aprovechado el ProLink, como ya os conté con anterioridad, para poderlo aplicar en el ProLink de B y delta, ¿eh? Y con esto yo voy a acabar, ¿eh? Yo creo que ProLink representa una nueva oportunidad para avanzar en la eliminación de las hepatitis virales. Ha probado una eficacia sin duda para la hepatitis C. Hemos encontrado en nuestro centro, y vamos a ver qué pasa en otros hospitales, datos muy, muy, muy esperanzadores para trabajar en ProLink, para poder revincular a seguimiento todos aquellos pacientes con hepatitis B crónica que no están en seguimiento en este momento. Y puede ser, por este mismo motivo, una oportunidad para el rescatar y el rediagnosticar a pacientes con hepatitis delta. Así que yo con esto acabo. Vuelvo a dar las gracias al doctor Daniel Pablo por la invitación, a Idival, y creo que el turno de preguntas lo haremos al final, ¿verdad, Sí, Daniel? al Y final nada más. tendremos un debate. Muchas gracias, Federico, Muchísimas gracias. por compartir estos datos tan interesantes. Nada, yo comentar que, bueno, creo que todos los hospitales hemos intentado estrategias tanto de macro como microeliminación de la hepatitis C, ¿no? Y quizá pues ahora debamos seguir la lucha contra este virus poniendo el foco en estos pacientes perdidos en el sistema para aprovechar esas visitas
circunstanciales, así que nada, seguro que os contactamos para implementarlo. Y bueno, además respecto a la diapositiva que has puesto del diagnóstico en cascada de la Delta, tengo aquí delante los datos de Cantabria hasta septiembre de 2025 que sacó la doctora Ana Rodríguez, responsable de la unidad, y observamos pues una prevalencia equiparable a la nacional con un 5,4%, alcanzando a día de hoy más del 90% del screening en pacientes con antígeno positivo, cuando partíamos en 2022 de casi un 65% solamente. Y habiendo implementado la carga viral también en todos los pacientes con anticuerpos positivos. Así que nuestro diagnóstico pues, ha mejorado gracias a iniciativas nacionales y multicéntricas como las que desarrollamos en este proyecto que lideras, Federico, así que muchísimas gracias. Gracias a Y, vosotros. y bueno, pues nada, ya pasamos ahora a la segunda ponencia titulada RAT-VHE, nueva enfermedad zoonótica emergente, cuándo debemos sospecharla y cómo diagnosticarla, que la va a impartir el doctor Javier Caballero Gómez, investigador postdoctoral del CIBER de Infecciosas. También pertenece al grupo de Virología Clínica y Zoonosis del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y al grupo de investigación en sanidad animal y zoonosis de la Universidad de Córdoba. Así que adelante, Javier, cuando quieras. Sumo al agradecimiento también de Federico, agradecer a ti, Daniel, y a Ival por la invitación a nuestro grupo para bueno, expresar un poco o explicar los avances que estamos teniendo en esta nueva enfermedad, ¿no? El topic de hoy es el virus de la hepatitis E de la rata como nueva enfermedad, un nuevo virus zoonótico emergente, y terminaremos dando algunas connotaciones acerca de cómo diagnosticarla y de cuándo debemos sospecharla, ¿no? Bueno, señalar que no tengo conflicto de intereses y, y nada, a modo de introducción, yo creo que es importante puntualizar algunos aspectos que considero clave y que relacionan al virus de la hepatitis E de la rata con el que todo el mundo conoce o clásicamente conoce como el virus de la hepatitis E, que justo lo han renombrado hace relativamente poco como Pachylapevirus balayani. El virus de la hepatitis E, que clásicamente conocemos, si recordáis, es un virus que cuenta con muchos genotipos, pero que actualmente en nuestro contexto, en Europa y particularmente en España, el genotipo 3 es el más prevalente y se transmite fundamentalmente por el consumo de productos animales, fundamentalmente de cerdo y de jabalí. Es un virus que ya se conoce de hace bastante tiempo su potencial zoonósico y que comparte particularmente género, familia, digamos, con otras tres virus diferentes, otros tres epevirus, están todos clasificados dentro de la familia Epeviridae y tienen cuatro géneros diferentes, entre ellos el virus de la hepatitis E, otros dos géneros que infectan fundamentalmente aves y murciélagos y que a día de hoy todavía no se conoce su potencial zoonósico, no se han detectado casos en personas. Y por último tenemos al Rocaepevirus ratio, también conocido como virus de la hepatitis E de la rata, que bueno, luego veremos que se han ido confirmando casos zoonósicos durante los últimos años. Son cuatro virus que pertenecen a la misma familia, pero son géneros completamente diferentes. Como digo, el virus de la hepatitis E de la rata es un virus relativamente nuevo que se detecta en 2010 en una población de roedores urbanas en Berlín, en Alemania, donde utilizando un ensayo molecular, una PCR pan familiar, eh, se detecta un virus relacionado con los genotipos que clásicamente se conocen del virus de la hepatitis E, pero que se encuadra bastante lejos de lo que consideramos, como digo, como virus de la hepatitis E, siendo esta la primera descripción del virus. Esto fue en 2010, pues en 2011-2012 se confirma o se realizan ensayos, estudios experimentales donde se pretende evaluar si este virus es o no propio de los roedores y si su capacidad de transmisión a otras especies, animales y también al humano. Y lo que se concluye en estos experimentos es que el virus parece restringido a la población de roedores, su principal reservorio, que no lo he dicho antes, son la población de ratas, rata negra y rata gris, son ratas que clásicamente vemos por ciudades y ambientes también un poco más rurales. Bueno, pues como decía en este estudio, lo que evidenciaron es que el virus era incapaz de replicarse en cerdos y tampoco en primates no humanos, lo cual sugería que era un virus, como digo, principalmente restringido a roedores y que prácticamente no padecía ningún tipo de sintomatología ni patología, con lo cual tampoco tenía ningún tipo de importancia médica. Sin embargo, esta conclusión, esta asunción
cambia completamente en 2018 cuando se publica el primer caso de hepatitis, en este caso un paciente que sufría hepatitis crónica y que fue positivo durante bastante tiempo asociado a este episodio de hepatitis crónica al virus de la hepatitis de la rata. Como digo, siendo el primer caso descrito, en este caso un paciente de Hong Kong recientemente trasplantado que tenía, se le administraba por terapia intravenosa, terapia inmunosupresora, perdón, y pues se asoció a la infección por este nuevo virus. Lo que sí vieron es que era un virus muy parecido a las cepas de Rocapevirus rati que se venía viendo en las poblaciones de roedores de su barrio, de su zona. Era un paciente que tenía unas condiciones también epidemiológicas un poco particulares porque vivía en condiciones eh, con bastante pobres a nivel higiénica y bueno, pues se sugirió que probablemente esa fuese la vía de transmisión, directamente del roedor al paciente. Desde 2018 hasta hoy en día se han detectado más de 60 casos, sobre todo en población adulta, no solo en Hong Kong, donde se detecta el primer caso, sino también en otros países de Asia, como por ejemplo China, y también se ha detectado recientemente en Tailandia. Y durante los últimos años también venimos detectando casos en Europa, en Francia, en Alemania y particularmente en nuestro país se vienen detectando la mayor cohorte, el mayor número de casos. Como digo, tanto en población adulta como también en población pediátrica, aunque su número es bastante menor. Sin embargo, creo que al ser una zoonosis, creo conveniente que conozcamos un poco más acerca de la epidemiología de este virus, fundamentalmente su principal reservorio. Como he dicho, las ratas, los roedores, la población de roedores que comúnmente habita en los ambientes urbanos de nuestras ciudades, pues es el principal reservorio de nuestro virus. Es un virus que generalmente, como he dicho antes, no se le prestaba demasiada atención desde en los primeros años, de 2010 a 2018, pero durante los últimos años se ha puesto un poco en el foco de mira, sobre todo debido al incremento de casos durante los últimos años en personas. Se ha llevado a cabo diferentes estudios en todo el mundo y particularmente aquí me focalizo en Europa, donde se ha evidenciado una circulación endémica del patógeno en las poblaciones de roedores de muchísimos países de Europa. Prácticamente en todos los países donde se han llevado a cabo estudios se han detectado roedores infectados y generalmente con prevalencia bastante elevada, de más del 10%, lo cual indica pues que el virus circula y circula ampliamente en las poblaciones de roedores. En nuestro país, generalmente en un estudio que hicimos desde nuestro grupo, analizando roedores de toda, vamos, de gran parte de la España peninsular, vimos una prevalencia alrededor del 25%, detectando a ratas positivas tanto en el norte, en el centro como en el sur de España. Y viendo, por un lado, que existía una gran diversidad genética, es decir, que aunque fuesen ratas positivas detectadas incluso dentro de una misma región, la diversidad genética que encontrábamos era muy, muy, muy variable. Y aquí se ve en pequeño, pero generalmente veíamos que las cepas detectadas del virus de la hepatitis de la rata en animales eran muy parecidas a las identificadas durante los últimos años en pacientes con hepatitis aguda que venimos detectando en nuestro centro en colaboración con otros centros de microbiología. Esto no es un caso aislado, sino de manera similar en otros países de Europa, como ya he dicho, casos en Alemania y casos en Francia se han ido detectando las cepas que se van encontrando en pacientes con hepatitis, que en este caso crónica, en estas regiones, son muy similares a las identificadas en las poblaciones de roedores de esa misma zona. En estudios un poco más en detalle, en el reservorios animales, lo que identificamos en nuestro laboratorio es que el virus no está, la asunción que se tenía al principio de que era un virus particularmente restringido a roedores, bueno, pues ya se cuestionó un poco la detección principalmente en personas, pero también durante estos últimos años con estudios que hemos ido haciendo, no solo en nuestro grupo, sino también en otros puntos de Europa pues se ha venido evidenciando que es un virus que es capaz de detectarse o de saltar a otras especies. En este caso, identificamos el virus en otras especies de roedores, algunas de hábitos más rurales, como es el topillo, o también hábitos más antropogénicos, que generalmente también se detectan en ambientes muy urbanos, como es el ratón doméstico. Y de nuevo, son cepas que se encuentran muy relacionadas con las identificadas tanto en pacientes como en su principal reservorio, lo cual indica pues, que el virus es capaz con una menor tasa de infección, como veis aquí, pero el virus es capaz de pasar más allá o de convivir más allá de la población de roedores.
Sin embargo, bueno, viendo un poco, todavía no se conoce cómo se transmitía, a pesar de que existe una elevada circulación en las poblaciones de rata y también de otras especies de roedores, todavía no se tiene claro cómo se transmite este virus, cuál es la fuente de infección principal del virus a las personas. De manera que no se tiene claro si puede ser por consumo, puede ser por contacto con heces o con orina de roedores. Y en este sentido, también desde nuestro grupo, pues llevamos a cabo diferentes estudios en poblaciones de cerdo. Como he dicho antes, el cerdo es el principal reservorio, en este caso, del virus de la hepatitis E, el virus con el que comparte familia, pero que es un género totalmente diferente. Y aunque estudios experimentales inicialmente habían descartado que el cerdo podía ser susceptible a la infección, estudios llevados a cabo tanto en heces como en suero, pues confirman que esta especie es susceptible a la infección por el virus de la hepatitis de la rata y de alguna manera las cepas también son muy parecidas a las identificadas tanto en roedores como en pacientes, lo cual nos sugiere que puede haber un ciclo, digamos, en el que el cerdo pueda participar como hospedador intermediario entre lo que son los roedores y lo que son las personas, dado que el contacto entre uno y otro no es muy estrecho a nivel directo. Y en conclusión, y también en concordancia un poco con lo que encontramos en nuestro trabajo, también estudios experimentales, en este caso de colegas de Norteamérica, pues confirman a nivel experimental que efectivamente el virus es capaz de replicarse tanto en hígado como incluso también en otros tejidos, en otros órganos extrahepáticos. Sin embargo, como he dicho, el virus se viene identificando cada vez más en especies animales más diversas y fundamentalmente se excreta, como el virus de la hepatitis E, tanto en animales como en personas, se excreta fundamentalmente por heces. El- en este caso, nosotros aproximadamente identificamos que la mitad de las ratas infectadas en nuestro país excretan activamente el virus en heces y también identificamos el virus en heces en ganado porcino, lo cual sugiere que podría haber también una elevada contaminación a nivel ambiental, como ocurre también en algunos casos con el virus de la hepatitis. Y diferentes estudios, no solo en España, que lo desarrollamos en la provincia de Córdoba, sino también en otras regiones de Europa, en Suecia, en Francia y en Italia, identifican también una elevada prevalencia de infección, bueno, en este caso una elevada frecuencia de positividad al virus de la hepatitis de la rata, en este caso en agua residual, lo cual indica pues que el virus circula y puede haber incluso cierta contaminación ambiental. De hecho, justo hace unos meses se publicó un trabajo en el que se identifica por primera vez la presencia del virus en moluscos bivalvos, no en Europa, pero en Brasil, en Sudamérica, fruto también de esa contaminación ambiental y dado la actividad filtradora que tienen estas especies. Lo cual pues abre una gran variedad de posibles fuentes de transmisión. Aquí os las reflejo un poco o todas. Generalmente la más plausible o la que, digamos, algunos grupos de investigación creen que se da es como por ejemplo con leptospirosis o con otro tipo de patógenos que también cuyo principal reservorio son los roedores, por contacto indirecto con orines o con heces de estos animales en ambientes pues con malas condiciones higiénico-sanitarias o que no se lleven a cabo buenas políticas de higiene. Pero también se abre con estos estudios que se vienen desarrollando durante los últimos años, se abren otras posibles vías de transmisión, como probablemente la presencia de otros hospedadores intermediarios, como en este caso el cerdo, y que pueda servir a través del consumo eh, una fuente de transmisión a personas, o también dada la presencia del virus con cargas bastante elevadas en ambientes marinos, pues puede ser a través del consumo de moluscos o incluso también de hortalizas regadas con aguas mal, digamos, que mal cloradas o que no están en el virus esté presente, pues puedan ser una fuente de infección para las personas. Pero como ya os digo, a día de hoy tampoco se tiene a ciencia cierta, se sabe cuál es la fuente de transmisión, en este caso en las personas. Son necesarios estudios, sobre todo prospectivos, que lleven a cabo estudios epidemiológicos mucho más potentes para poder dilucidar alguna vía de transmisión en concreto. En relación a la clínica, generalmente es un virus que se comporta o que el número de casos, es decir, que el número de casos que se vienen reportando a día de hoy está en torno, como hemos visto, a 50, 60 y es un número de casos bastante limitado para poder
concluir, tener conclusiones robustas, pero lo que venimos detectando en nuestro país es que el virus se comporta de una manera similar al virus de la hepatitis E. Generalmente son pacientes que manifiestan una hepatitis aguda relativamente normal, con una elevación de transaminasa. Un cierto porcentaje de ellos también manifiestan síntomas como síntomas digestivos, como diarrea, vómitos o también síntomas relacionados con ictericia. Pero como ya digo, es un número relativamente bajo como para poder establecer conclusiones robustas. En relación a la gravedad, pues aspectos similares. De hecho, se ven una que, aunque no se han hecho estudios, digamos, de cohortes robustos o de casos control, generalmente se ve que los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo trasplantados o pacientes infectados con VIH, son más propensos a presentar hepatitis crónica producida por este virus. Aquí os presento un ejemplo del caso que detectaron en París, donde se ve cómo el paciente desarrolla una hepatitis crónica durante, creo que eran incluso durante varios años, y al final por metagenómica identifican el virus y con muestras retrospectivas ven que el virus lleva presente durante varios años en el paciente. En este caso también en un paciente trasplantado. Y en relación a la mortalidad, generalmente, como digo, igual, tenemos una de la cohorte de los 48 pacientes que se han registrado a día de hoy, el 20%, aproximadamente 5 de ellos, han fallecido. Generalmente son pacientes que tienen alteraciones o enfermedades de base graves, como enfermedades, o sea, cáncer generalmente metastásico, o también a enfermedades, eh, lo diré, de enfermedades crónicas, digamos, de chronic liver disease, o enfermedades como por ejemplo la cirrosis descompensada. Pero como digo, son cohortes demasiado pequeñas como para poder establecer estas conclusiones. En relación a otro tipo de manifestaciones, como ya digo, generalmente son pacientes, los que vemos son pacientes con hepatitis aguda y hepatitis crónica, pero al igual que el virus de la hepatitis E, en este caso el virus de la hepatitis E también se manifiesta con alteraciones más allá, es capaz de replicarse más allá del hígado y pueden manifestarse a nivel clínico también con alteraciones neurológicas del sistema nervioso central o incluso también del sistema nervioso periférico. En los casos que se han venido detectando, además de los pacientes, ha habido creo que era, lo ponía por aquí, el 12,5% de los pacientes que se han detectado positivos al virus de la hepatitis de la rata, además de presentar alteraciones hepáticas, también presentaban otro tipo de alteraciones acompañadas a esa patología, como alteraciones del sistema nervioso central o incluso también con insuficiencia renal o glomerulonefritis. Son sintomatología o manifestaciones clínicas parecidas a lo que ocurre también con el virus de la hepatitis E. Y en una pequeña cohorte de casos que nosotros testamos en nuestro laboratorio un poco para ver si el virus era capaz de producir alteraciones, digamos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, incluso en ausencia de alteraciones o de elevación de transaminasa en una cohorte de pacientes con diferentes alteraciones neurológicas. Identificamos ARN viral del virus de la hepatitis de la rata en suero de 6 pacientes, como veis aquí, que sufrían diferentes tipos de alteraciones, como digo, sistema nervioso central y también al nivel del sistema nervioso periférico, como por ejemplo el síndrome de Personnaz-Turner o de un Guillain-Barré. Son dos síndromes que también se han vinculado en estudios previos, en este caso con el virus de la hepatitis E. De hecho, como veis aquí, el paciente que sufría Guillain-Barré también fue positivo a qPCR en líquido cefalorraquídeo. Como digo, es una cohorte pequeña de casos, creo que llegaba en torno al 3%, en total eran 120 pacientes, y que justo ahora pues a mi compañero Antonio Rivero le han concedido un FID donde intentaremos evaluar si la causalidad, digamos, de los hechos, si el virus de la hepatitis de la rata a nivel experimental y también con estudios de cohorte, existe una asociación clara de que pueda llegar a producir ese tipo de alteraciones más allá o manifestaciones extrahepáticas más allá del hígado. A nivel de diagnóstico y también relacionado con la epidemiología del virus, decir que en relación para evaluar la presencia de anticuerpos no existen kits comerciales hoy en día que evalúen la presencia de IgG ni de IgM frente al virus de la hepatitis de la rata. Los estudios iniciales que se venían llevando a cabo en pacientes, generalmente se vio que existía cierta reacción cruzada entre los kits comerciales del virus de la hepatitis E y los kits, entre
digamos, entre la IgG del virus de la hepatitis E y la IgG del virus de la hepatitis E de la rata. Sin embargo, en estudios posteriores se ha visto que aunque puede llegar a ser útil en determinados contextos, generalmente la sensibilidad es bastante baja, con lo cual no se recomienda su uso. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio? Generalmente con la colaboración del FLI, del Instituto Friedrich de Alemania, en colaboración también con el grupo de veterinaria, conseguimos poner a punto un Western blot que consiguiera identificar la presencia de IgG específica frente al virus de la hepatitis E y frente al virus de la hepatitis E de la rata en en un mismo ensayo, lo cual nos permitiera diferenciar la posible presencia de reacciones cruzadas entre un virus y otro. Lo que hicimos fue hacer un estudio de piloto en diferentes especies animales y después trasladarlo o validarlo en la población humana. Y bueno, pues nos ha servido para evaluar la presencia de IgG frente a este virus de la rata en pacientes con VIH, donde vimos que alrededor del 1% de los pacientes estaban expuestos a este virus y nos permitió identificar casos de personas expuestas no solo en hospitales o en regiones donde ya habíamos identificado casos, sino también en otras regiones nuevas, como por ejemplo Elche o el centro de España o las Islas Canarias. Y en otro segundo estudio nos permitió evaluar la presencia o si la presencia de anticuerpos en una población concreta, en este caso un usuario de drogas por vía parenteral en la provincia de Córdoba, y vimos que alrededor del 5% de estas personas habían estado expuestas en algún momento dado al virus. Sospechamos probablemente, generalmente son personas que viven en ambientes, digamos, en la calle o generalmente son personas sin hogar que puedan estar más en contacto con el principal reservorio, como en este caso en la rata. Más allá de, bueno, aquí os pongo un poco las tres técnicas diagnósticas que se han desarrollado hoy en día para evaluar la cero prevalencia de IgG del virus de la hepatitis de la rata. A la izquierda os pongo una representación de lo que sería el Western blot o DOT blot, que después lo optimizamos. Sin embargo, todo aquel que lo haya llevado a cabo una técnica de este tipo, pues sabe que son técnicas laboriosas se llevan a cabo en varios días y generalmente a día de hoy no es extrapolable para su uso a nivel generalizado en diferentes laboratorios. Y de manera similar ocurre con las otras dos técnicas. En este caso, la técnica central es un ELISA, donde se han desarrollado ambas en Hong Kong, el laboratorio que identificó el primer caso de virus de la hepatitis de la rata. En este caso, el ELISA lo que utiliza es básicamente un ELISA en el que se enfrenta el antígeno del virus de la hepatitis E y del virus de la hepatitis de la rata en placas diferentes y en función de la densidad óptica de uno y otro, pues se determina si el paciente está infectado o no, haya estado expuesto o no por el virus de la hepatitis de la rata y de manera similar, en este caso con técnicas un poco más avanzadas, como en la técnica DARE con bolas magnéticas. Sin embargo, como digo, son técnicas que no están ampliamente validadas y que generalmente son técnicas completamente in-house que no cuentan con su comercialización a nivel global. Con lo cual, a día de hoy, no existen técnicas serológicas sensibles y específicas que nos permitan evaluar a gran escala o estandarizar, digamos, a gran escala el diagnóstico serológico por el virus de la hepatitis R de la rata en diferentes laboratorios, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con lo cual, lo único o una herramienta que nos queda el ensayo molecular puro y duro a las PCR, ¿vale? Tened en cuenta que es un virus que generalmente se detecta en 2010, pero como os digo, se le presta especial atención a partir de 2018. Hoy en día tan solo se cuentan con un número bastante limitado de secuencias completas del virus, con lo cual la información que se tiene acerca de la variabilidad es muy limitada. Pero a pesar de ello, a pesar de que sea una información todavía limitada, vemos a la derecha cómo existe una gran variabilidad, eh, parece incluso de subtipos, de genotipos, pero también de subtipos a lo largo de los diferentes países y de las diferentes especies donde se vienen detectando. A modo de conclusión, lo que digo es que generalmente yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es el pico del IgG y que probablemente durante los próximos años se establezcan unos ciertos criterios en los que se diga genotipos, subtipos y que puedan tener diferentes implicaciones, no solo epidemiológicas, sino también clínicas, ¿no? Y un poco siguiendo la línea del diagnóstico molecular,
además de que existe una elevada diversidad genética, otro problema que teníamos, sobre todo el normal, pues, al ser un virus totalmente nuevo y emergente, es que no existía un diagnóstico molecular estandarizado a nivel nacional ni a nivel internacional. Aquí os pongamos de ejemplo 3 estudios donde criban pacientes con hepatitis aguda en, en diferentes países utilizando diferentes técnicas diagnósticas y los resultados son completamente, bueno, completamente son diferentes. En Francia y Alemania no detectan ningún caso y bueno, el trabajo que lideró mi compañero Antonio pues detectó los primeros casos de hepatitis de la rata en nuestro país. Y un poco en línea con eso, lo que hicimos para verdaderamente evidenciar si existe o no esa variabilidad en cuanto a ensayo, en cuanto a técnicas diagnósticas diferentes, hicimos un estudio One Health en el que en una primera instancia identificamos todas las herramientas de todas las técnicas de PCR publicadas a día de hoy en la literatura y lo evaluamos bueno, en una cohorte de 50 ratas capturadas en la provincia de Córdoba. Y lo que vimos es que tanto las qPCR diseñadas a día de hoy como las PCR, tanto anidadas, las PCR convencionales, vimos que en función de que se utilizara una u otra, la prevalencia o la frecuencia de positividad variaba ostentosamente entre una y otra, lo cual verdaderamente nos identificaba que probablemente en muchos laboratorios, en función de la técnica diagnóstica que estuvieran llevando a cabo, pues se estuviera infradiagnosticando realmente este patógeno y que por tanto el impacto clínico a nivel mundial o a nivel, sí, a nivel mundial sea completamente desconocido o poco conocido a día de hoy. En base un poco a este estudio pilotaje que hicimos en esta fase, lo que diseñamos es un algoritmo diagnóstico para llevar a cabo con las herramientas que teníamos en ese momento el diagnóstico del virus de la hepatitis de la rata y tras comprobar su eficacia en una cohorte de derivación, pues confirmamos que alrededor del 1, en este caso alrededor del 1,8% de los pacientes con hepatitis aguda de origen desconocido de nuestra cohorte estaba infectado por el virus de la hepatitis de la rata, siendo pacientes confirmados tanto por qPCR como por secuenciación. Además de la PCR, digamos, clásica, de la qPCR o de las PCR convencionales, pues contamos con otras herramientas cada vez más frecuentes en nuestros laboratorios de microbiología, como es la metagenómica, que ha servido también para identificar casos de síndrome de alteraciones de hepatitis aguda de origen desconocido, en este caso de hepatitis aguda de origen, de hepatitis crónica, perdón, de origen desconocido, tanto en Francia como en Alemania, que hemos comentado anteriormente en ambos casos. En relación al tratamiento y a la prevención, pues volver a incidir. Estamos ante una enfermedad emergente, el número de casos es relativamente bajo, pero generalmente no requiere tratamiento, si bien en ciertos casos, sobre todo en hepatitis crónica o en aquellas hepatitis más descompensadas, se suele tratar con ribavirina. Aunque no existe, aunque dado que es el fármaco, digamos, de elección, sobre todo para tratar pacientes con hepatitis E, pues este conocimiento se ha trasladado al virus de la hepatitis E de la rata. Pero, de nuevo, no se tiene a ciencia cierta, no se han hecho estudios robustos para confirmar la eficacia, digamos, de este fármaco ante la infección del virus de la hepatitis E de la rata. Y en relación a la prevención, bueno, pues no sé, sabréis que existe tan solo una vacuna frente al virus de la hepatitis E, en este caso comercializada en China y también en Pakistán. Y bueno, en estudios experimentales se vio que no protegía de manera completa, en este caso se vacunaron ratas frente a la cepa de virus de la hepatitis E a ratas y se infectaron luego con el virus de la hepatitis E de la rata y vieron que no protegía completamente a la infección por el virus de la hepatitis E de la rata. Con lo cual, no se cuentan con herramientas preventivas en cuanto a vacunación, pero sí se deben de hacer estudios epidemiológicos que, como hemos comentado anteriormente, pues evalúen esos factores de riesgo asociados a la infección en pacientes, ¿no? Y que permitan dilucidar sobre todo vías de transmisión o vías de exposición. Por tanto, y ya terminando, como mensajes finales, ¿cuándo debemos sospecharla? Pues en cualquier caso de hepatitis aguda de origen desconocido, cuando ya hayamos cribado los principales virus hepatotropos, y en el caso de que sean negativos, creo que es conveniente incluir a este virus en el diagnóstico diferencial de cualquier hepatitis aguda de origen desconocido y también de cualquier hepatitis crónica, también de origen desconocido, particularmente importante en pacientes inmunodeprimidos, como hemos comentado anteriormente. En relación a otras manifestaciones clínicas,
como por ejemplo alteraciones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, se requieren estudios robustos que permitan, como digo, confirmar esta causalidad, pero que estamos en ello. Yo creo que durante los próximos años podremos dar algún dato en claro. En cuanto a cómo diagnosticar, está claro que el diagnóstico serológico eh, no es válido hoy en día y que se debe centrar fundamentalmente en el diagnóstico molecular por qPCR, en este caso qPCR múltiple, si bien, como hemos visto, se necesitarán durante los próximos años la necesidad de actualizar estas herramientas, estas técnicas, dado que probablemente se detecten nuevas cepas o nuevas variantes que no estemos identificando con las herramientas actuales y que probablemente el uso de la metagenómica, el uso de la secuenciación masiva sea útil y nos permita poner un poco en claro estos aspectos. Y sin más, agradecer de nuevo a Daniel y a Idival por la invitación y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo quería aprovechar esta ocasión pues, para agradeceros públicamente que nos enviarais ese control positivo de hígado de rata, ¿no? Para poner en marcha esta PCR en nuestro laboratorio, siguiendo vuestro algoritmo diagnóstico. Y nada, pues comentar que aquí en Cantabria pues, hemos realizado un pequeño cribado en pacientes con hipertransaminasemia y o serología positiva, hepatitis E sin confirmación por PCR. Pero bueno, por el momento pues no hemos detectado todavía ningún caso, así que pues seguiremos buscando, ¿no? Y cribando. Y nada más, por último, daremos paso a la última de las ponencias de este foro, que la va a impartir el doctor José Alcamí, que es investigador distinguido del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y director científico de la unidad VIH en el Hospital Clínic de Barcelona. Nos actualizará sobre los avances más prometedores en vacunas frente al VIH y su potencial papel en la prevención global. José, tienes la palabra cuando quieras. Bien, muchas gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer participar en esta jornada del IDIVAL sobre medicina de precisión. Eso ya lo comenté cuando me invitasteis, ¿no? Que es un poco paradójico porque es hablar de medicina de precisión en una vacuna que no tenemos, ¿no? Como una pequeña introducción, deciros que pronto, el año que viene, se cumplirán 45 años desde que se identificó el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y podemos decir que es una historia de éxito, ¿no? La historia del VIH. Yo creo que esencialmente es una historia de éxito por la eficacia para desarrollar un tratamiento eficaz, ¿no? Tener en cuenta que el tratamiento antirretroviral, sobre todo desde el año 1996, ha permitido no la curación, pero sí el control de la infección en millones de personas y se estima, por análisis de Naciones Unidas, que más de 20 millones de personas han sido rescatadas de una muerte segura a causa de la infección por VIH. Tenemos desafíos pendientes. Como sabéis, la OMS lo que pretende es conseguir este 90-90-90, que ahora es un 95-95-95, conseguir que estén diagnosticados el 95% de los infectados, que estén tratados el 95% de los diagnosticados y que estén con una carga viral indetectable el 95% de los tratados. En España nos acercamos a esta cifra, en el primer 95, el diagnóstico es quizás el más complicado, pero hay que decir que a nivel global también se está consiguiendo. No están en esas cifras, pero hay ya niveles de el 80% de tratamiento, 70% de control de la viremia. Y quizás el otro granito ha sido la profilaxis preexposición, que nos permite prevenir la infección en aquellas personas que se exponen al VIH porque tienen porque tienen conductas de riesgo. Sin embargo, a la vez la infección por VIH no es una historia de completo éxito. ¿Por qué? Bueno, porque todavía en el año 2022-2023 se producen nuevas infecciones. Es decir, existen del orden de 1,3 millones de nuevas infecciones según ONU-SIDA y hay del orden de 700.000 fallecidos por SIDA, la mayoría de los cuales están en los países del África subsahariana. Esto
recordar siempre que hay varias epidemias. Ahí está la epidemia de los países desarrollados y la epidemia de los países con recursos pobres o bajos, en los cuales se han conseguido grandes éxitos, pero que también ahora se ve un poco amenazada por las restricciones de las ayudas al desarrollo, sobre todo de los fondos de solidaridad que existían hasta este momento. Bien, yendo hacia la vacuna, la pregunta que todos los periodistas nos hacen siempre es que ¿cuándo tendremos una vacuna preventiva? Esta es una pregunta que nunca hay que contestar, aunque la gente es muy aficionada a dar una fecha. Y en realidad la pregunta que todavía nos planteamos es si será posible conseguir una vacuna preventiva frente al VIH. Y la respuesta honesta es que todavía no lo sabemos. Y lo que voy a intentar transmitiros en esta charla es dónde estamos y por qué no lo hemos conseguido y por qué representa un desafío fantástico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir un poco esto. Os voy a dar una muy breve introducción de las principales etapas en el desarrollo de vacunas y sobre todo me centraré en analizar por qué hemos fracasado, ¿no? Y a partir de ese fracaso, cuáles son las estrategias que actualmente estamos persiguiendo. Podemos distinguir cuatro etapas en el desarrollo de una vacuna frente al VIH. Al principio se fue a los prototipos clásicos. Había vacunas en los años 80 de virus atenuados, de virus inactivados y las primeras vacunas de molécula recombinante. Recordad que entonces teníamos la vacuna de la hepatitis B, que fue la primera vacuna generada por lo que se llamaba entonces ingeniería genética. Esos modelos clásicos fracasaron y entramos ya en el desarrollo de combinaciones más novedosas, como fueron las vacunas celulares, que no querían inducir anticuerpos, sino respuestas linfocitarias. Esto también fracasó y entonces se fue a las combinaciones, se fue a intentar combinar los prototipos clásicos con prototipos de vacunas celulares para ver si existía una sinergia entre los mismos. Todo esto ha fracasado y simplemente os menciono algunos de los ensayos clínicos. Es a partir del año 2015 cuando muchos investigadores somos conscientes de que con las estrategias previstas no íbamos nunca a conseguir una vacuna y lo que decidimos hubo un retorno a la investigación básica, a entender cómo funciona la envuelta del VIH y cómo funciona la evolución de este virus en el sujeto. Simplemente indicaros algunos de los grandes fracasos que hemos tenido. Los modelos clásicos, el estudio más importante fue AIDS-Vax, que fue como os he comentado, una proteína recombinante de la envuelta que inducía anticuerpos en los voluntarios sanos de los ensayos en fase 1, pero que sin embargo en un gran estudio en fase 3 que se realizó en Tailandia, que veis en el lado izquierdo inferior, no hubo absolutamente ningún impacto. El impacto fue del 0% de protección. En cuanto a las vacunas que llamábamos celulares, que querían inducir respuestas celulares, el resultado fue todavía peor. Hubo dos grandes estudios, el estudio STEP, que promocionó MSD, y el HVTN, y estos estudios dieron unos resultados bastante terribles porque los pacientes vacunados se infectaron con una mayor frecuencia, con una frecuencia que iba entre 2 y 3 veces y media más que los pacientes del grupo placebo. Es decir, la vacuna facilitaba la infección. Y esto se verificó en dos estudios. El único estudio que dio un resultado positivo fue el estudio RV144, en el cual se combinaron una vacuna consistente en la envuelta del VIH, mejorada respecto al AIDS-Vax, y un vector que no era el vector utilizado en los ensayos STEP. El resultado mostró una protección del orden del 30%. Sin embargo, no se alcanzó una significación estadística clara, como podéis ver en la parte de la izquierda de la gráfica. Entonces, en este trabajo que se publicó en el New England, lo que se hizo es un análisis post-hoc, es decir, se hizo un análisis modificado, cosa que sabéis no se debe hacer desde el punto de... Es decir, yo no puedo cambiar los criterios una vez que ya el ensayo está iniciado y concluido, y mucho menos concluido, y digamos que con esta ingeniería se consiguió alcanzar una significación límite. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este estudio se ha intentado replicar, se intentó replicar primero en el 702, que era exactamente el mismo estudio, pero realizado en Sudáfrica en vez de en Tailandia, el resultado fue 0% de protección, por lo cual ese ensayo se interrumpió. Y posteriormente hubo dos grandes ensayos patrocinados y desarrollados por Janssen y Johnson Johnson,
Y estos dos grandes estudios, os sonarán todavía, el Mosaico, el Invocodo, eran dos estudios muy ambiciosos, con más de 3.000 participantes en cada uno de ellos, y sin embargo estos estudios dieron un resultado de protección cercano al 0%, ¿no? Entonces todo esto, que lo sabemos a lo largo de los años 2021, 2022, hace que todos los ensayos, todos los prototipos desarrollados en estas tres primeras fases se quedan aparcados, y muchas instituciones y compañías van a dejar de investigar en vacunas frente al VIH. Yo creo que también hay un resultado muy dramático, es decir, los estudios, por ejemplo, el Mosaico y el Invocodo, se hicieron en base a los resultados en primates, y esos resultados en primates con las mismas pautas de inmunización mostraban protecciones superiores al 75%, y sin embargo, cuando se traslada a humanos, la protección es de cero. 0%. Entonces, esto, digamos, estamos en una crisis porque no tenemos un modelo animal, ¿no? El modelo de primate no sirve, no sabemos por qué, no lo entendemos, pero esto representa también un obstáculo muy importante a la hora de desarrollar una vacuna preventiva, no tener un modelo animal adecuado. Entonces, en conclusión, estamos ante un problema nuevo que nunca se ha planteado en el campo de desarrollo de vacunas, que nada de lo que hemos realizado hasta el momento sirve, y necesitamos abordajes diferentes o realmente muy, muy imaginativos para poder conseguir una vacuna. ¿Por qué hemos fracasado? Y esto es quizás la parte más importante. Bueno, hay estos tres grandes factores en los que me voy a centrar. Una es la estructura de la envuelta del VIH. El segundo es que nuestro sistema inmune no es capaz de inducir los anticuerpos apropiados, y que esos anticuerpos que se producen van a tener una maduración muy, muy, muy lenta. ¿Por qué la estructura es tan importante? Mirar, en este esquema es un poco complejo. En la parte superior izquierda tenéis lo que sería la membrana del VIH con la GP120 y GP41 anclada en la membrana del virus, que se va a acercar a la membrana de la célula. Lo que va a hacer, como sabéis, es interaccionar con el primer receptor, que es el receptor CD4, y eso va a originar un cambio conformacional, ¿no? Que os explicaré un poquito más adelante. Ese cambio lo que hace es que esa estructura de la envuelta se abre, se despliega e interacciona con el segundo receptor, que es el receptor de quimiocinas, esencialmente CCR5. Después de esta segunda interacción, la envuelta del virus se va a desplegar. Imaginaros una navaja que se despliega y que se abre, y se va a anclar, se va a clavar en la membrana de la célula, en este caso de un linfocito CD4, y ahora se va a producir un pliegue de esta navaja. Imaginaros ahora que esa navaja se pliega, y eso va a acercar las dos membranas y va a originar la fusión de las mismas. Este proceso, que es bioquímicamente complejo y muy interesante, y que se produce en muchos otros virus, tiene sin embargo una consecuencia práctica, ¿no? Y que yo explico siempre como que llamo la mano de Pinocho, ¿no? El muñeco de madera. Esa mano de madera es una mano que está en una conformación cerrada, es como un puño, no es una mano desplegada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esa mano que está plegada sería la envuelta del VIH, y la otra mano que aparece es la que va a desplegar esa envuelta. Sería una primera interacción con el receptor CD4 que va a desplegar esa mano, y la va a tener en una conformación que ya no es cerrada, sino una conformación abierta. No se produce lo que se llama ese despliegue de la envuelta del virus. Lo que es importante es que en una conformación cerrada, los anticuerpos no logran alcanzar los dominios de interacción con el receptor. Es decir, los anticuerpos importantes son los que llamamos neutralizantes, como sabéis, que son los que interaccionan con los receptores virales en la membrana de la célula. Entonces, estos anticuerpos son incapaces de alcanzar esa estructura cerrada. Esa interacción se hace a través de un dominio que se llama CDRH3, y que es la parte del anticuerpo que va a interaccionar con el antígeno, en este caso con la envuelta del VIH. Como ese receptor de unión a CD4 tiene un dominio que está en la parte oculta, en la parte del puño cerrado, va a ser imposible para los anticuerpos alcanzarlo, a menos que tengan una estructura muy peculiar. Ese dominio CDRH3 en humanos tiene del orden de 12-15 aminoácidos. Es como una pequeña prolongación que veis aquí en rojo. Eso es insuficiente para alcanzar esa estructura cerrada, para incluirse en esa estructura, y normalmente vamos a necesitar dominios CDRH3 que tengan del orden de más de 30 aminoácidos o más de 40 aminoácidos para poder entrar dentro de esa estructura
protegida de la envuelta. Esto otras especies animales son capaces de hacerlo, sobre todo los vacunos, pero en nuestra especie esto es excepcional. Solamente un 0,5% de los anticuerpos que producimos tienen esta estructura. Entonces, imaginad el problema que se plantea el sistema inmunológico. No solo ha de sintetizar anticuerpos frente a un epítopo muy concreto de la envuelta, sino que ese anticuerpo ha de tener una estructura muy peculiar con ese dominio que esté aumentado. Entonces, la estructura de la envuelta, en mi opinión, es el gran obstáculo que tenemos para conseguir una buena vacuna, el poder sintetizar esos buenos anticuerpos que no solo reconozcan los epítopos que interaccionan con los receptores, que son los que dan a dar anticuerpos neutralizantes, sino que tengan además esa estructura. El segundo gran problema es la alta capacidad de mutación de este virus. El virus puede mutar en todos los dominios que están expuestos. Recordad siempre que un virus no puede mutar en determinadas zonas críticas de su envuelta, que son las que interaccionan con el receptor. En el símil de la llave y la cerradura, nosotros podemos tener mutaciones en el pomo de la llave, pero no podemos tener muchas mutaciones en lo que son los dientes de la llave, porque si mutamos mucho los dientes, no van a ser capaces de interaccionar de una manera adecuada con el receptor. Entonces, todo lo que son los dominios expuestos del virus tienen una capacidad de variabilidad absolutamente prodigiosa. Y lo que ocurre cuando se produce una infección es lo siguiente. Normalmente nos infectamos por un único virus. Hay poca variabilidad al principio. Nuestro sistema inmune genera anticuerpos, que los tenéis aquí en verde, y este virus, que es el virus salvaje, va a generar un primer mutante. Ese mutante muta las posiciones que reconocen esos anticuerpos y va a generar nuevas mutaciones que están aquí en rojo. Y ahora estos anticuerpos ya no van a ser capaces de neutralizar el virus. Nuestro sistema inmunológico se vuelve a poner en marcha y genera anticuerpos o expande los anticuerpos frente a otro dominio del virus, que son los anticuerpos en rojo. Pero el virus muy rápidamente muta estos epítopos, estos dominios dentro de la envuelta y genera variantes de escape también a esta segunda generación de anticuerpos. El sistema hace una tercera generación de anticuerpos, el virus hace una tercera generación de mutantes. Entonces, a lo que asistimos es a una auténtica carrera molecular entre los anticuerpos y la variabilidad del virus. Y, desgraciadamente, la capacidad de mutación y variabilidad del virus es mucho mayor que la capacidad de nuestro sistema inmune para generar de manera rápida y continua anticuerpos eficaces. Entonces, en esta carrera molecular, que llamamos la carrera de la reina roja, digamos que la reina roja corre más que el sistema inmunológico. La reina roja sería esta envuelta altamente variable y los anticuerpos no son capaces de seguirle en su carrera. Tenemos pues estructura de la envuelta, capacidad de variabilidad de la envuelta y un tercer mecanismo de escape que es la glicosilación de la envuelta. Hoy sabemos que hasta más del 60% de todos los aminoácidos que están en la envuelta del VIH pueden ser susceptibles de glicosilación. Eso origina que si yo ahora en un residuo puedo mutarlo, pero también puedo glicosilarlo. Y si lo glicosilo, entonces el anticuerpo ya no va a reconocer ese dominio. ¿Qué es lo que ocurre? Que la envuelta se va glicosilando en el paciente a medida que transcurre el tiempo y esa glicosilación progresiva forma lo que llamamos un escudo glicano. El escudo glicano es una estructura realmente de protección frente a los anticuerpos y que de alguna manera representamos como un chupa chup, ¿no? Un chupa chup con un núcleo de chocolate. A la izquierda tendréis lo que sería la estructura de aminoácidos de la envuelta del VIH y a la derecha lo que sería esa estructura cuando está acoplada con todos los azúcares que la pueden recubrir, es decir, ese escudo glicano. Lo que es susceptible a los anticuerpos es lo que está en rojo. Y fijaos que lo que está en rojo en la estructura recubierta de azúcares de la envuelta del VIH apenas se divisa. Hay muy pocos puntos que serían accesibles a la neutralización por anticuerpos que no pueden atravesar esos escudos glicanos. Y por último, y esto ya es más a nivel global, más que a nivel de la estructura del virus o de la evolución del propio sujeto, hay una enorme variabilidad del virus. Hay lo que conocéis, lo que llamamos los subtipos, las formas recombinantes circulantes, las formas recombinantes únicas, y esto genera una enorme variabilidad. Con todo este cóctel, lo que tenemos es una envuelta de una enorme variabilidad y con una estructura muy difícil de acceder a los anticuerpos. Pero es que además el segundo gran obstáculo
es que nuestro sistema inmune no es capaz de generar los buenos anticuerpos, los anticuerpos apropiados. Y voy a intentar explicaros esto. Nuestro sistema inmunológico de linfocitos B es probablemente uno de los más prodigiosos de los sistemas del organismo. Tiene una capacidad de producir anticuerpos se ha estimado, del orden de docenas o centenares de miles de millones de epítopos diferentes. Es decir, prácticamente frente a cualquier infección que se plantee, nuestro sistema va a ser capaz de generar anticuerpos. El problema es que estos anticuerpos son anticuerpos que tienen que ser neutralizantes, tienen que ser capaces de bloquear al virus. No nos sirve cualquier anticuerpo. Y la segunda parte es que estos anticuerpos, cuando se sintetizan, tienen una baja afinidad por el antígeno. El sistema tiene un mecanismo que se llama de hipermutación somática que le permite aumentar la afinidad de aquellos anticuerpos que son realmente eficaces. Es decir, tenemos estas fases: síntesis de anticuerpos, selección de los anticuerpos neutralizantes y maduración de esos anticuerpos. ¿Qué es lo que ocurre en el caso del VIH? O sea, como la zona que se tiene que neutralizar está oculta. Entonces, no es una zona inmunodominante, no es una zona que induzca anticuerpos mejor que otras zonas. Es decir, nuestro organismo está bañado de anticuerpos durante la infección por VIH, pero esos anticuerpos son inservibles. Se unen a la envuelta, pero no logran neutralizar la envuelta, no logran neutralizar el que el virus entre en nuestras células. Y es además los pocos anticuerpos neutralizantes que producimos, como hemos visto, el virus cambia y esos anticuerpos neutralizantes caducan, es decir, pierden su actividad muy rápidamente. Con lo cual tenemos una enorme síntesis de anticuerpos que no son útiles, son inservibles, y eso supone un enorme gasto energético y un enorme gasto de agotamiento del sistema inmunológico. Frente a esa lluvia de flechas, que es lo que generamos, ¿no? Que veis en la parte de la izquierda del panel, no necesitamos una lluvia de cientos de miles de anticuerpos distintos. Necesitamos unas pocas docenas de anticuerpos, pero que vayan muy dirigidos frente a dianas específicas, que son los anticuerpos neutralizantes. Y nuestro sistema no es capaz de realizar esto. ¿Por qué? Porque no hay una inmunodominancia de las zonas que inducen anticuerpos neutralizantes. Están ocultas en la forma conformacional de la proteína y entonces generamos una gran cantidad de anticuerpos, una gran diversidad de anticuerpos, pero no van dirigidos a las buenas dianas. Y el tercer obstáculo es el que os he comentado, de que necesitamos una maduración de los anticuerpos. Imaginad que sí, sintetizamos un anticuerpo neutralizante, pero ese anticuerpo tiene una baja afinidad, tiene que ir ganando afinidad. Y la afinidad la gana por un proceso de mutaciones finas que se van a producir en la región variable. Normalmente, en cualquier infección, esos anticuerpos de alta afinidad se van a generar en pocas semanas. Por ejemplo, en el COVID o después de una vacunación, vamos a tener anticuerpos de alta afinidad en un periodo de 10, 12 semanas, 16, 24 semanas, ¿no? Como mucho. Sin embargo, en el caso del VIH, el número de hipermutaciones somáticas que necesitamos para ganar mayor afinidad de estos anticuerpos requiere mucho más tiempo. Si normalmente un anticuerpo con 4 o 6 hipermutaciones somáticas aumenta su afinidad y su capacidad de bloqueo del virus, en el caso del VIH vamos a necesitar del orden de 30 o 40 mutaciones somáticas para tener anticuerpos de alta afinidad. La diferencia es que el tiempo, en vez de medirse en semanas, se mide en meses. Y está estimado que necesitamos del orden de 2 años para generar anticuerpos de alta afinidad. Con todo esto, ¿qué requisitos tienen que tener las vacunas? Pues que tienen que generar anticuerpos neutralizantes, pero que tienen que tener una estructura espacial que alcance una serie de dominios que están en la envuelta en su forma cerrada. Y como os he comentado, menos del 0,5% de los anticuerpos que sintetizamos tienen esta estructura. Esos anticuerpos han de ser muy eficaces, han de bloquear al virus desde el primer momento de la infección, porque en cuanto el virus escape, va a generar mutantes, variantes de escape, que van a escapar a la respuesta inmune. Esos anticuerpos además han de atravesar o reconocer el escudo glicano. Y esos anticuerpos han de ser capaces de reconocer un amplio espectro, porque son muchísimas las variantes circulantes. Entonces, todo esto va a que tenemos además que aumentar la rapidez en la mutación somática de estos anticuerpos. Claro, todo esto supone un desafío completamente nuevo. Si hacemos una comparación entre la vacuna de COVID, que siempre nos preguntan ahora los periodistas, oiga, ¿y por qué el COVID se ha conseguido en tan poco tiempo? Bueno, porque la vacuna del COVID tiene una estructura de la envuelta que está abierta.
no tiene la variabilidad que tiene la envuelta del VIH y su grado de glicosilación es mucho menor. Los anticuerpos que se generan, aunque el virus vaya variando y genere distintas variantes, siguen siendo en parte neutralizantes porque hay dominios inmunodominantes que se mantienen. Entonces, en el caso del VIH no es así. Entonces, aquí, ¿hay alguna buena noticia? Bueno, sí, hay alguna buena noticia. A pesar de la dificultad de acceder a esa envuelta, se han identificado lo que llamamos los talones de Aquiles en la envuelta. Hay determinados dominios que sí son susceptibles a los anticuerpos. Esa es la primera buena noticia. Esa estructura tan cerrada tiene pequeños talones de Aquiles. La segunda buena noticia es que a pesar de la dificultad, hay un porcentaje de pacientes que sí generan anticuerpos neutralizantes y además estos anticuerpos neutralizantes son muy potentes. Hemos podido clonarlos y expresarlos. Entonces hay pacientes, una proporción de un 5% de pacientes infectados que generan anticuerpos neutralizantes que tienen una gran potencia y que tienen un espectro de neutralización amplio. Es decir, es difícil generar esos anticuerpos, pero en la naturaleza, en la infección natural, los podemos inducir. ¿Cuál es entonces el desafío? Intentar identificar cuáles son los inmunógenos que inducen ese tipo de anticuerpos en esos pequeña proporción de pacientes que llamamos neutralizadores de élite, porque son sujetos capaces de hacer anticuerpos de alta calidad, y generar inmunógenos que nos induzcan esos anticuerpos neutralizantes. Es decir, este ha sido un poco el resumen. Esos anticuerpos que inducimos, además han de tener esa estructura, han de atravesar el escudo glicano y han de madurar muy rápidamente. Claro, a lo que nos enfrentamos es algo, y esto es un poco la síntesis de la charla. Toda vacuna es un simulacro para el sistema inmunológico. Lo que nosotros hacemos es simular que hay una infección y el sistema inmune va a responder a ese simulacro de infección, va a generar sus linfocitos memoria y cuando ahora nos infectemos de verdad ya tenemos toda la estrategia de generación de anticuerpos de amplio espectro, con mutación somática, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre en el VIH? En el VIH el problema es que esa estrategia no sirve, es decir, lo que el sistema inmune hace es insuficiente. Y entonces una vacuna frente al VIH no es un simulacro de lo que va a pasar luego, es algo que tiene que enseñar al sistema inmunológico a hacer algo que no sabe hacer. Os pongo el ejemplo del COVID. Si ahora nos infectamos 1 millón de personas o 1.000 personas con el COVID, desgraciadamente del orden de entre un 2%, un 1% va a fallecer. Pero el resto nos vamos a curar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune genera los anticuerpos adecuados. En cambio, si nos infectamos 100 personas por el VIH, ninguno nos vamos a curar. Vamos a estar infectados hasta el final de nuestros días por el virus. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico no sabe cómo reaccionar o cómo luchar contra el VIH. ¿Cuáles son entonces esas estrategias novedosas que proponemos? Bueno, por una parte, si esa envuelta es una envuelta que tiene una estructura cerrada, vamos a hacer versiones de esa envuelta que presenten los dominios abiertos. Es decir, si por ejemplo el dominio de CD4, de unidad CD4 que está aquí en morado, está oculto en la estructura nativa de la proteína, nosotros podemos generar péptidos o podemos generar pequeñas proteínas que expongan el dominio de CD4 y vacunar con ellas. De esa manera, intentaremos que nuestro sistema genere anticuerpos anti-CD4 y esperamos que una proporción de esos anticuerpos tengan la estructura adecuada para poder ser neutralizantes frente a lo que es la envuelta nativa. Otra estrategia es, a partir del estudio de los anticuerpos, que son neutralizantes, de verdad, producidos por este pequeño grupo de pacientes, nosotros podemos identificar cómo es el receptor de linfocitos B que genera esos anticuerpos. Es decir, yo puedo, por modelización, puedo decir, este anticuerpo que es muy bueno es generado por un linfocito B que tiene esta estructura en su receptor de reconocimiento antigénico. Y ahora puedo diseñar un péptido o una proteína que reconozca y que estimule de una manera específica ese linfocito B. Es decir, puedo generar vacunas o puedo generar inmunógenos que estimulen de manera muy específica el 0,1% de linfocitos B que son capaces de producir los buenos anticuerpos. No voy a estimular todo el espectro de linfocitos B, sino que voy a generar vacunas que van a estimular solo los linfocitos B que producen esos anticuerpos. Y luego la tercera estrategia consiste en lo que llamamos una inmunización secuencial. Es decir, yo hago una primera inmunización para inducir
y activar esos linfocitos B que reconocen el antígeno, digamos, inicial, ¿no? Y ahora lo que hago es inmunizar con pequeñas variantes de ese antígeno, de esa vacuna inicial, para inducir una hipermutación somática, para que ese linfocito B se vea presionado para tener que mutar de una manera más acelerada. Es decir, que lo que vamos es a una estructura de vacunación secuencial, progresiva, con inmunógenos muy, muy bien definidos, perfectamente identificados, en los cuales vamos a hacer un primer proceso que llamamos el priming, ¿no? El hacer la activación de linfocitos B específicos que son los que van a sintetizar los buenos anticuerpos. Luego lo que hacemos es una segunda inmunización con una variante de esa proteína que lo que nos hace es potenciar esa respuesta inmunológica de los anticuerpos neutralizantes, es decir, expandir los linfocitos B memoria que se han inducido con la primera fase. Y por último está esa fase de tuneado final en que utilizaríamos una variante de esos inmunógenos que lo que va a hacer es generar una mutación somática en los linfocitos de memoria de una manera acelerada que también se puede inducir con determinadas sustancias, con determinados químicos. Entonces, claro, vamos a un modelo de vacunación muy complejo en el que previsiblemente vamos a necesitar muchas inmunizaciones con no una única vacuna, sino con variantes sobre una única vacuna. Y por eso esto representa un desafío completamente nuevo. Los prototipos que hoy manejamos son esencialmente dos. Uno es un prototipo que llamamos el SOSIP. El SOSIP es una estructura de la envuelta del VIH que ha sido modificado de manera que es muy estable. Lo que es interesante es que estas estructuras de la envuelta, lo veis aquí en criomicroscopía electrónica, mantienen la estructura de la envuelta del virus en la superficie de la membrana viral y son mucho más inmunogénicos. Si yo inmunizo con una envuelta que no tiene esta estructura conformacional estable, se generan muy pocos anticuerpos neutralizantes. En cambio, los SOSIP inducen títulos de neutralización mucho más elevados. Entonces, esta es una herramienta que es la que más se está utilizando para generar esa estrategia de vacunación. Y todos me preguntaréis por las vacunas de RNA. Bueno, las vacunas de RNA es una plataforma absolutamente formidable, pero el problema no es el RNA, el problema es el diseño. Es decir, una vez que tengamos el diseño del coche, la plataforma de RNA será fantástica para poder generar ese espectro, ese abanico de vacunas que vamos a necesitar. Pero el problema es que no tenemos el diseño. Entonces, hasta que no tengamos el diseño de esa estructura de inmunógeno, no vamos a poder, digamos, generarlo o no vamos a poder producirlo mediante otras plataformas. En ese momento el RNA será muy interesante. Bien, preguntas para finalizar. ¿Sigue siendo necesaria una vacuna? Porque si yo trato a todos los infectados y protejo con la profilaxis preexposición, y sabéis que ahora mismo tenemos un fármaco fantástico que con una sola inyección protege de la infección durante 6 meses, bueno, pues quizás el interés por la vacuna está decayendo ante la dificultad y ante la posibilidad de tener una prevención con una inyección cada 6 meses o una inyección al año. Sin embargo, la realidad es que todavía seguimos teniendo del orden de 1,5 millones de nuevas infecciones al año y del orden de 700.000 muertos. Yo creo que la vacuna todavía, si consiguiéramos una vacuna con un grado de eficacia en torno al 50-60%, sí representaría un punto de inflexión en el desarrollo de la epidemia de SIDA. Yo creo que la investigación sobre la vacuna sigue siendo necesaria, aunque en teoría, si tratáramos al 100% de los infectados y consiguiéramos proteger a todos los que están en riesgo de infectarse con un fármaco, la epidemia se extinguiría en una generación. Pero desgraciadamente esa situación ideal no se está dando en el mundo. Os dejo aquí un poco con los mensajes finales, que el gran desafío es generar esos inmunógenos que nos den esos anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, que tienen que enseñar al sistema inmunológico a hacer algo que no sabe hacer de una manera sistemática, y los grandes desafíos son, por tanto, desarrollar estos inmunógenos capaces de inducir estos anticuerpos. Hemos avanzado mucho desde el año 2015, conocemos mucho mejor la estructura, conocemos cómo funcionan los anticuerpos, conocemos los mecanismos de escape y hay buenas noticias como que estos anticuerpos existen. Entonces, si se pueden inducir en la naturaleza, aunque sea en una proporción baja, tenemos una ventana de oportunidad para poder aumentar la inducción de estos anticuerpos.
os dejo por fin una pequeña bibliografía para que recoge un poquito todos estos aspectos y nada más. Y encantado de responder a las preguntas. Pues muchísimas gracias, José, por esta charla tan docente para aquellos que no nos dedicamos a esta parte más preventiva del VIH, ¿no? Y que refleja lo importante que es invertir en proyectos como el desarrollo de nuevas vacunas sin perder la esperanza, ya que, y que nos ayuda a frenar esta epidemia ante este panorama, por desgracia, tan desolador. Bueno, pues nada, no sé si los oyentes no les funciona el chat o están un poco tímidos, pero vamos a pasar al turno de preguntas. Así que, bueno, pues voy a empezar yo. Pues empiezo con Federico. Eh, Dado que tenéis estrategias ProLink y Relink y también habéis promovido la implementación de algoritmos diagnósticos basados en niveles altos de transaminasas, quería preguntar si habéis tenido algún problema ético de necesitar consentimiento informado y, y bueno, si hay alguien con quien podamos contactar, porque ya sabemos que con Ana Fuentes, por el tema de Modulab, podemos para las estrategias ProLink, pues también para el cribado de hipertransaminasenas. Vale, pues una pregunta excelente, Daniel. A ver, con respecto a las estrategias de búsqueda de pacientes perdidos, que englobaría tanto a Relink como a ProLink, esto es algo que se discutió en la ponencia de cribado y desde el Ministerio se hizo una consulta a servicios jurídicos para ver si esto se podía hacer y sobre todo si una vez que estos pacientes se encontraban, si estos pacientes se podían comunicar directamente a especialistas en enfermedades infecciosas o digestivos para que los llamaran y los citaran. Y esto, la conclusión de servicios jurídicos fue sí, esto está dentro del marco legal, esto está dentro de, asegura la ley de autonomía del paciente y no hay absolutamente ningún problema. O sea que por esta parte no tenemos problema. En cuanto a ProLink, fíjate que estamos actuando sobre pacientes que ya están diagnosticados, con lo cual por aquí ningún problema. Con respecto al tema de la hipertransaminasemia, en teoría tampoco debía de haberlo. ¿Y por qué? Pues porque esta estrategia de que los pacientes con hipertransaminasemia tienen que estar cribados para hepatitis virales también es una estrategia de cribado que reconoce la ponencia de cribado del Ministerio. ¿Eh? ¿Vale? Es verdad que estos pacientes no están diagnosticados, con lo cual no está de más el que se haga una consulta a los comités de ética de los centros en los que esto se vaya a iniciar, informándoles de que esto forma parte de la práctica clínica asistencial y que es algo que está recomendado por la ponencia de cribado. En este sentido, algunos compañeros que ya han empezado con esta estrategia tienen estas experiencias y podemos poneros en contacto con ellos para que podáis tener acceso a cómo han hecho la consulta y cuáles han sido los dictámenes de los comités de ética para poder luego poder avanzar en ese sentido. ¿Eh? Y bueno, ya también quería aprovechar para preguntarte, porque no sé si vosotros tenéis la serología independiente de la cadena de bioquímica, pero en nuestro caso, por ejemplo, sí que la tenemos independiente. Entonces, si vosotros la tuvierais también independiente, ¿cómo es vuestro flujo de trabajo para poder de esas hipertransaminasemias que alertan en bioquímica, no pasar a microbiología? A ver, nosotros tenemos una situación ideal, creo yo, ¿no? Porque tenemos la cadena, es una cadena conjunta en la cual compartimos tanto bioquímica como microbiología, como análisis clínico, ¿eh? Evidentemente somos servicios independientes, pero compartimos un espacio, unos técnicos para hacer la misma metodología o los instrumentos que pueden hacer las mismas, o sea, en los que se pueden introducir determinaciones que tienen gran volumen y que afectan a diferentes servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo tenemos facilísimo, porque cualquier cosa que hagamos, como compartimos toda la estructura, ¿no? Para que te hagas una idea, si yo programo un RNA de virus C en una muestra que entró ayer al laboratorio y que está en la nevera de análisis clínico, pues yo lo único que hago es que lo programo y automáticamente ese tubo sale de la nevera y me lo trae a donde yo hago las cargas virales.
¿vale? Entonces, evidentemente, tenemos una situación privilegiada, tenemos suerte de tener esa situación, pero esto no sucede así en todos sitios, ¿eh? Eh, Yo, mi última diapositiva, pasa que iba un poco pilladillo de tiempo y no he querido entrar, bien, había una imagen que uso mucho que creo que refleja la colaboración y es que sale una tortuga, un caracol y otro, y un sapo, creo, uno encima de otro que están intentando cruzar una charca, ¿vale? Y entonces con eso lo que intento reflejar es la importancia de la colaboración, ¿vale? Estos son estrategias en las cuales tenemos que indudablemente colaborar entre los servicios de laboratorio y además con nuestros compañeros de la clínica, con enfermedades infecciosas, con digestivos, con primaria, ¿eh? Esto, si no tenemos equipos colaborativos, no vamos a avanzar. Y en ese sentido, en aquellos sitios en los que a lo mejor no tienen la situación privilegiada que tenemos nosotros, lo que hay que hacer es hablar con el servicio de bioquímica o de análisis clínico, incorporar una persona a este equipo multidisciplinar y que trabaje con nosotros y que nos ayude, ¿eh? Eh, para lo de las transas es tan fácil como que desde el servicio de análisis se prepare diariamente una gradilla que quede alojada en algún sitio en el que haya una alícuota con esas muestras que tenéis que pasar o que tenemos que pasar para hacer virus C o antígeno de superficie. Y si en aquellos sitios en los que quieran hacer ProLink y exista también esta limitación, pues exactamente igual, ¿no? Eh, Hay Claro, que no se os ir. amplía automáticamente a vosotros en el Modulab la petición de cribado de hepatitis C en A estos. nosotros, sí, sí, a nosotros Ah, sí, ¿vale? Pero hay sitios incluso en los que esto lo hacen de una forma más manual, ¿vale? vale. Entonces, nosotros, afortunadamente, prácticamente es automático. Nosotros hacemos alguna intervención adicional porque queremos revisar todos los pacientes que han tenido, en el caso del Prolink, un virus C positivo, para ver si podemos pescar alguna reinfección en pacientes pues, que están siendo vistos pues, en salud mental o en pacientes en los que vienen de centros de adicciones. En estos, aunque tengamos una carga viral negativa en el último año, si ha pasado más de un año, repetimos. Y por eso ahí tenemos un paso un poco más manual, ¿no? Pero todo lo demás sí está automatizado. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Federico. Gracias. Luego tenía alguna pregunta también para Javier. ¿Sabes si hay alguna casa comercial a día de hoy que esté desarrollando algún kit molecular para la detección del virus de la rata? Pues en principio no tenemos constancia. De hecho, no tenemos ni constancia ni de kits comerciales ni de controles que estandarizados, por ejemplo, como ocurre con el virus de la hepatitis E, que estén comenzando a desarrollar. Había algunos estudios que se han desarrollado, sobre todo en Alemania y en Hong Kong, que están empezando a estandarizar, a automatizar, perdón, con algún tipo de kit, pero en principio en firme no hay nada. No. Y es ¿Puedo, un, y es puedo? un, y es un inconveniente, porque yo creo que es importante tener algo comercial para que se pueda, digamos, cribar a gran escala en diferentes laboratorios, no solo en España, sino también en otras zonas de Europa y del mundo, ¿no? Yo creo para tener un poco idea del impacto que tiene este virus. Perdón, Fede, que te he cortado. No, quería pedirle al moderador si podía intervenir y podía Sí, sí, por preguntar. supuesto, Sí, Federico. Sí, pues sí, claro. Javier, ¿no habéis pensado en vender vuestro producto a alguna casa de diagnóstico de laboratorio para Sí, poder hacer una colaboración y poder desarrollar esto y que pueda estar disponible a nivel nacional? ¿Alguna casa? No tiene por qué ser una internacional, pero en España hay hay varias empresas que tienen muchísima relevancia a nivel nacional. Está aquí en Granada está Vircel, en Zaragoza está Certest, y probablemente a lo mejor si habláis con ellos, no sé si ellos pueden tener algún interés en esto o si habéis pensado en intentar hacer algún desarrollo vosotros. sí, ahí o sea, con Antonio, de hecho, justo hemos tenido varias conversaciones sobre todo, como lo comentaba, el tema de un control estándar. Yo creo que ahora también con la acción COS que él codirige, creo que va a ser un poco el spin-off para
intentar estandarizar algo de este tipo. Y en relación a los kits comerciales, ahí el único hecho que, hablándolo también con él, era que las, digamos, las técnicas, los primers, sondas que desarrollamos, que nosotros utilizamos, son primers que ya están completamente publicados. Quiere decir, nosotros lo único que hemos dicho es, oye, de todos los ensayos, de todas las técnicas que hay, estas dos son las más sensibles y las más específicas. Otra cosa es que ya de cuando tengamos más información, un mayor número de secuencias, sobre todo a nivel español, que yo creo que las cepas varían mucho con respecto a las que se vienen detectando en otras zonas de Centro Europa, diseñemos nosotros nuestras propias PCR. Yo creo que ahí sí nos podremos sentar y ver las posibilidades de comercialización, porque yo creo que es muy interesante, sí. Sí. Muy bien. También te quería preguntar, Javier, en vuestro algoritmo diagnóstico, claro, cribáis con dos PCRs en paralelo. Entonces, no sé si habíais pensado en o habéis diseñado alguna PCR multiplex que te permita cribar con una sola PCR. Sí, sí, de hecho nosotros ahora justo hoy en día lo que hacemos es efectivamente una multiplex. De hecho, como están diseñados inicialmente ambas PCR, una QPCR va en X y otra en FAM, con lo cual incluso no tuvimos que cambiar fluorófono ni nada. Sí es cierto que la que va en X es muchísimo, muchísimo más sensible que la otra. Lo que pasa es que hay ciertas cepas que no sabemos por qué detecta la otra, aunque sea menos sensible, pero hay ciertas cepas que se le escapan a la primera. Pero sí, sí, generalmente ahora lo estandarizamos en un solo reto y nos va bastante bien, la verdad. Sí. ¿Y habéis incorporado esta determinación a las rutinas de los laboratorios de los hospitales y la estáis informando? Sí, nosotros generalmente, vamos, nosotros llevamos muchos años desde el laboratorio dando soporte a los laboratorios, a los servicios de micro de Andalucía y de otros puntos de España en el diagnóstico de la hepatitis E y generalmente a toda muestra que sale negativa a viremia de hepatitis E le hacemos el virus de la hepatitis E de la rata de manera rutinaria. Sí, Ujú. Mm. sí, 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 sí. Eso, eso sí puedo también, perdona, Claro, claro, Federico. Daniel. Esto, o sea, el grupo en el que trabaja Javier, que está dirigido por Antonio Rivero, Antonio Rivero es dentro del plan de abordaje de hepatitis virales de Andalucía. Hay varias líneas y hay una línea específica que además es un plan pionero de abordaje de la hepatitis E y también de este tipo de hepatitis. Y Antonio, como digo, es la cabeza, el coordinador de esta línea de trabajo, ¿no? Y ahora están ya finalizando casi. En Andalucía tenemos unas cosas que se llaman UPRAS, que son unidades, no sé la PEA, pero son unidades de referencia asistenciales, unidades provinciales de referencia asistencial. Esas son las siglas. Y recientemente está ya casi cerrado la designación de el servicio de microbiología de Reina Sofía junto con el grupo de IMIBICA en el que está Javier y que dirige Antonio para precisamente dar soporte a toda Andalucía para este tipo de determinaciones, tanto de detección molecular como de secuenciación y como de todo esto, con lo cual somos unos privilegiados y tenemos muchísima suerte de tenerlos aquí en Andalucía a ellos y que nos dan soporte asistencial, ¿eh? Luego nos meten en algún problema porque cuando alguna muestra que mandamos reportamos a digestivo que se ha detectado alguno de estos virus zoonóticos positivos, entonces nos encontramos en problemas porque empiezan a preguntarnos y a preguntarnos y esto qué significa y esto cómo se trata. Pero bueno, cada vez vamos aprendiendo más y avanzando más y generando más conocimiento, que yo creo que es lo importante. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pues nada, tenía también alguna pregunta para José. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, no sé si crees que esto podría ayudarnos a definir estas nuevas estrategias de diseño de anticuerpos para un diseño definitivo de la vacuna frente al VIH, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, de hecho ya están utilizando algoritmos, por ejemplo, para partir, o sea, nosotros partimos de un anticuerpo de estos potentes, ¿no? Que son raros y difíciles de, pero lo podemos secuenciar, lo podemos identificar. Y entonces podemos identificar de qué célula viene y en esa célula podemos saber lo que llamamos la línea germinal. Es decir, ese anticuerpo, imagínate que ha tenido 40 mutaciones y podemos
tener la secuencia de su tatarabuelo, ¿no? Podemos tener la secuencia de la línea germinal. Entre los dos hay una serie de proteínas que han inducido esa maduración. El diseño de esas proteínas, que sería el diseño de ese cóctel de vacunas, secuencial, ahí todas las herramientas de bioinformática nos pueden ayudar mucho y sin duda las herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar. Eso será un aspecto a nivel de diseño que será muy importante. Y luego también a nivel de los propios inmunógenos, de las estructuras de RNA que necesitamos, todas estas herramientas funcionarán. Como siempre, aquí lo difícil es hacer la buena pregunta, ¿no? Para tener la buena respuesta. Yo creo que, pero vamos, yo pienso que sí va a ser también un campo que nos ayudará a acelerar el desarrollo. Hmm. ¿Y crees, si se consigue, ¿no? En un futuro una vacuna del VIH y se empiece a vacunar a la población general, crees que pasará como con la PrEP, que se dispararán otra vez el resto de ITS o la población habrá adquirido ya más educación sobre este tema? A ver, yo como es algo que todavía que veo tan lejano que yo creo que no voy a ver, lo de que haya ITS me parece como una derivada, una tercera derivada, ¿no? De algo que sería fantástico tener éxito. Yo tampoco creo al menos no creo que sea una vacunación universal, ¿no? La que se plantee. Yo creo que se va a plantear una vacunación de determinados colectivos que estén en riesgo de adquirir más Ujú, la infección por VIH. Y estos colectivos evidentemente son también los que tienen más probabilidad o más susceptibilidad a otras infecciones de transmisión sexual. En ese sentido, siempre hay una, digamos, un proceso paralelo de educación, ¿no? De educación para la salud, de protección, de cuidado de estas personas que son más vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que aprovecho también para decir que ahora mismo hay una crisis tremenda en este campo por lo que he comentado. Es decir, nosotros tenemos un fármaco que probablemente con una inyección al año te protege al 100% ujú, y que además no le importa que haya una variante recombinante de tal tipo, de tal otro o un virus diferente en una aldea, ¿no? Es un fármaco que bloquea todo el VIH. Entonces yo creo que este fármaco, el lenacapavir, puede ser la tumba de las vacunas, ¿no? Frente ya, al VIH. Yo creo que sí es importante seguir trabajando, porque lo que estamos aprendiendo sobre cómo funciona el sistema inmune está siendo de un enorme valor, ¿no? Igual que la infección por VIH nos enseñó cómo funcionaba el sistema inmunológico a muchos niveles, yo creo que la investigación en vacunas nos está enseñando mucho sobre cómo reacciona el sistema frente a muchos gérmenes. Y todo el conocimiento que se adquiera en estos ensayos hasta ahora fallidos quizás nos sirva para abordar otras enfermedades que también son muy difíciles de conseguir vacunas. ¿y cómo de lejos o de cerca ves que se pueda poner en España el lenacapavir como PrEP en este tipo de población más vulnerable? Yo esto, claro, esto ya yo creo que nos escapa a todos, ¿no, Federico? Yo creo que estos son decisiones económicas, decisiones de salud pública, en Mm, el que lo lógico sería, como en toda negociación, llegar a un acuerdo. Pero en una negociación tendrá que ceder la industria, bajando un mm, precio disparatado, Ujú. y tendrá que ceder la administración, no diciendo que toda la población susceptible tiene que tener la misma PrEP solo por el criterio que sea barata. Yo creo que es un debate que nos sobrepasa y lo único que podemos hacer es identificar muy bien cuáles son los grupos en los cuales la PrEP fracasa. Fracasa o por lo menos mm, no tiene la eficacia necesaria. Y Ujú. transmitir ese conocimiento a mm. los, digamos, partners de la historia, ¿no? Muy bien. Pues bueno, dado que no hay más preguntas en el chat y vamos bien de tiempo, nada, para cerrar me gustaría agradecer a los tres ponentes por la calidad de sus intervenciones, el esfuerzo diario que realizan para avanzar en el diagnóstico, control y prevención de estas infecciones. Hoy hemos visto cómo la medicina personalizada aplicada a las hepatitis virales y al VIH no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que transforma por completo la forma en que entendemos la salud pública y el abordaje clínico de estas enfermedades. Así que, bueno, pues con esto damos por concluida la sesión y doy ahora paso a la doctora María Pía para que cierre este magnífico foro de medicina personalizada que hemos tenido durante toda esta semana.
Así que, María, Hola, muy buenas tardes. Tras la finalización de este foro, lo primero que quiero manifestar es el agradecimiento al conjunto de moderadores, ponentes y asistentes que han participado durante estos 4 días en este interesante y enriquecedor curso, y también, como no, al doctor Peralta, director de gestión del IDIVAL, por darnos esta oportunidad para dar visibilidad al papel de la microbiología clínica en la medicina personalizada y de precisión, y a Manuela de Salomón, como no, por todo el apoyo logístico durante todos estos días. Haciendo un breve resumen de las 4 sesiones, el primer día hemos aprendido cómo el estudio del microbioma y microbiota puede ser considerado como un pilar emergente en la medicina de precisión. El doctor Casals ha tratado sobre las claves para montar un banco de microbiota, la doctora Vallés sobre las herramientas disponibles para su estudio, la doctora del Campo sobre sus prometedoras aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. En la segunda sesión, dedicada a la patología importada y emergente, el doctor Membrillo nos ha explicado la complejidad de una unidad de aislamiento de alto nivel. La doctora Díaz ha realizado una magnífica actualización de las enfermedades transmitidas por vectores, tanto en Europa como en España en particular, y es verdad que nos ha asustado un poco con lo que al momento les reveló el ChatGPT. El doctor Rubio nos ha enseñado la inteligencia artificial en el análisis de imágenes microscópicas de las muestras clínicas y también para realizar modelos predictivos. Y un aspecto muy importante, es la reflexión sobre los criterios éticos de su aplicación. En la tercera sesión, dedicada a la antibioterapia, el doctor Fernández de nuevo ha tratado sobre la utilidad de la inteligencia artificial, pero en este caso para ayudarnos en la indicación terapéutica de los antimicrobianos. Después hemos visto con la doctora López aspectos de la genómica aplicada sobre los microorganismos para el estudio del resistoma, y con la doctora Tomás la investigación y la aplicación terapéutica de la fagoterapia gracias a su actividad lítica y sinérgica con los antibióticos y especialmente los betalactámicos. La cuarta y última sesión del día de hoy nos ha puesto al día en el campo de los virus de hepatitis y VIH, tanto en el diagnóstico de virus hepáticos emergentes como en estrategias en eliminación y tratamiento. El doctor García sobre las estrategias diagnósticas para la eliminación de la hepatitis C. Los datos en España nos sitúan en la segunda posición tras Islandia y vamos iniciando camino para poder alcanzar la eliminación de la hepatitis B y delta. Aún así, habría que hacer mayores esfuerzos para captar a más población, y nos ha explicado las estrategias como los programas Relink y Prolink y captación de pacientes con hipertransaminasemia de forma prospectiva. El doctor Caballero sobre una nueva enfermedad zoonótica emergente producido por rocaepevirus, en concreto el RAT de la hepatitis E, y sobre cómo diagnosticarla y cuándo sospecharla, ya que la circulación se ha hecho endémica en los roedores europeos, así como la alta detección en ecos residuales. Y por último, el doctor Alcami nos ha hecho un resumen histórico y una actualización sobre el diseño de vacunas frente al VIH, frente a la paradoja de no disponer todavía de la vacuna. Tras 45 años desde el descubrimiento del VIH, hemos llegado al éxito del control de la enfermedad gracias a los tratamientos, pero todavía no tenemos la vacuna preventiva ni sabemos si la vamos a conseguir, debido a las propias características estructurales del virus, sobre todo en su envuelta, lo cual influye además en la capacidad de nuestro sistema inmune para producir anticuerpos apropiados y de su apropiada maduración. Pero también ha dado buenas noticias que pueden abrir una ventana de esperanza para lograr la deseada vacuna, ya que el número de nuevas infecciones sigue siendo importante y por ello es importante la prevención. De verdad que ha sido todo un lujo y un placer contar con ponentes como los que hemos tenido, demostrando el nivel de la microbiología española, de la cual me siento tremendamente orgullosa y que nos permite aprender día a día para mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Espero lo hayan disfrutado y de nuevo muchas gracias por su participación. Ha sido un placer. Gracias. bueno, muchas gracias a todos. Así que, pues nada, damos por concluido el foro.